El video de hoy no intentará contemplar siglos de sabiduría ancestral. Buscaré hacer un resumen general sobre el lado oscuro de la Cábala. Pero antes de cualquier cosa, incluso antes de nuestra introducción, haré la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objetivo aquí hoy? Pero no respondas ahora, al final del video haré esta misma pregunta de nuevo y espero una respuesta honesta. Este video fue muy difícil de hacer. Y como les gustó tanto el último video, tuve que retomar el tema. Me gusta el trabajo que hice en ese video porque, de cierta forma, trato de eliminar los mitos comunes y despojar nuestros prejuicios. Hay mucha falsedad circulando sobre estos temas. La mayoría de nosotros hemos sido persuadidos para no mencionar la magia negra, porque fuimos adoctrinados para ello. Pero ¿qué pasa con la mente cuando se le niega el conocimiento? Se atrofia. Y hoy es tu día de suerte. Aunque este es un material complementario, quiero también ampliar el alcance y profundizar en las terminologías, teorías y gobernanzas. La Cábala es demasiado rica para permanecer oculta. Este también es un trabajo de reparación, aunque muchos intenten atribuirle el título de pseudociencia o le den definiciones repugnantes. La Cábala predica exactamente lo contrario de lo que muchos piensan. Por ejemplo, puedo notar algunas conexiones muy profundas con la Gestalt, un enfoque de la psicología que nació del psicoanálisis y se enfoca en el aquí y ahora. Esta visión del mundo postula la existencia de una paradoja humana. ¿Cómo podemos existir en el pasado y en el presente al mismo tiempo? El uso excesivo del pasado para explicar el futuro desencadenaría una sólida negación del presente, impidiendo que el individuo avance y cumpla con el propósito para el cual nació. Quien creó este enfoque fue Fritz Perls, un judío que vivió los horrores del nazismo. Y antes de que me preguntes cuál es la conexión entre la Cábala y la Gestalt, permíteme hacer un pequeño viaje en el tiempo que ciertamente te ayudará a comprender más vívidamente lo que estoy tratando de demostrar. Para que no haya dudas, existe una conexión entre la psicología y una tradición esotérica muy condenada. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La historia de Fritz comienza antes de la Gestalt, e incluso antes de Freud, con quien rompería años más tarde para fundar algo propio, como Lacan y Jung lo hicieron algún día. Pero volviendo a los guetos de Berlín, Fritz tenía algunos hermanos, creo que tuvo otros 2. Sí, de hecho, fueron 2 niñas. Su padre era un vendedor que nunca pasaba mucho tiempo en casa, lo que acabó marginando a los hijos. Le tenía mucho miedo a la educación rígida y muy apegada a las tradiciones. Durante ese periodo, Fritz estaba dividido entre las obligaciones de su pueblo y sus intereses personales, pero cumplía bien el papel de hijo diligente y honraba a sus padres haciendo lo que ellos esperaban de él. Nunca dejó de ir a la iglesia los fines de semana y festivos. Pero Fritz era ateo, algo que aún no sabía describir. Nunca se sintió profundamente cercano a lo divino. Para él, Dios siempre estaba en otro lugar, pero nunca cerca. Este alejamiento lo hizo sentirse hipócrita porque aún mantenía los hábitos. Aún se comportaba adecuadamente como se esperaba. Pero dentro de él existía una verdad oculta, algo que sus padres ni siquiera podían imaginar. Cuando menciona su habilidad académica, especialmente en los primeros años de la escuela secundaria, Fritz deja escapar cierto orgullo por sus logros personales. Sacaba buenas calificaciones a pesar de no dedicarse exclusivamente a los estudios. Esto desencadenó una rebeldía precoz. El chico ateo no quería creer en nada, ni siquiera en el sistema educativo. A los 13 años fue expulsado de la escuela por mal comportamiento. A su padre no le quedó más remedio que llevar al chico a trabajar en la tienda de un conocido. Esto estremeció profundamente la relación entre ellos, una relación que nunca fue buena. Pero Fritz retomó los estudios, y no solo eso, se graduó en medicina. Cuando comenzó la Primera Gran Guerra, debido a un problema cardíaco, se libró del reclutamiento. Parecía que el destino finalmente estaba sonriendo al chico rebelde. Quizás incluso Dios estaba enviando señales de su existencia, porque ciertamente él prefería lidiar con el problema de salud que unirse a una guerra sin sentido. Pero el destino quiso lo contrario. Y Fritz, sin saber lo que le esperaba, se alistó como médico voluntario de la Cruz Roja, algo que lo perturbaría para siempre. Lo que vio allí no puede compararse con nada que ninguno de nosotros haya presenciado en vida, quizás solo en pesadillas. Para adelantar, porque creo que su historia es riquísima, el año es 1933 y Fritz está huyendo con su familia.
En ese momento había una preocupación real de que fuera arrestado por los nazis. El plan era simple. Necesitaba asegurarse de que su familia cruzara la frontera con Holanda. Este trayecto permitiría que llegaran con tranquilidad al sur de Alemania y fueran acogidos por amigos. Fritz permanecería en el ojo del huracán. No por elección, sino porque en ese momento esa era la mejor estrategia. Durante mucho tiempo, Fritz, marcado por la guerra, se negó a hablar sobre el tema. Su familia pasó por dificultades financieras que estaban fuera de su control y vio de cerca los horrores del adoctrinamiento ciego, del mal que somos capaces de producir. Freud hablaría más tarde sobre ellos, sobre las pulsiones, sobre nuestro hábito innato hacia el caos, hacia el fin. Pero él trajo de esa experiencia una lección muy valiosa. Escribió todo lo que descubrió sobre la toma de conciencia humana, nuestros motores y lo que nos impulsa hacia la luz, aunque sea desde la sombra. Su enfoque, que nos trajo aquí inicialmente, apunta a algo que la Cábala ya decía, pero con un envoltorio mucho más atractivo. Mientras que el enfoque afirma que necesitamos lidiar con las cosas tal como son y no como deseamos que sean, con un fuerte impacto en nuestra ansiedad y en la forma en que nutrimos nuestras expectativas. La Cábala dirá algo similar. Este es el entendimiento básico de su marco teórico, la búsqueda de una dirección a través de una sabiduría secular que nos permita abandonar el pasado y reflexionar más positivamente sobre el futuro. Aunque muchos temen lo desconocido, creo que la mejor definición para lo desconocido es algo que leí de un gran pensador, un agnóstico convencido. No conozco algo no porque me falten conexiones cerebrales autónomas, simplemente desconozco lo que no he visto. No he experimentado, no he puesto en la punta de la lengua. El mundo solo permanece oculto porque las personas se esconden del conocimiento, y no al contrario. Me parece formidable cómo muchos creadores de contenido intentan seducir a las personas con misticismos, principalmente porque la mayoría de ellos trata el tema sin ningún pudor ni delicadeza. Todo es gratuito. No tengo interés en el contenido moralmente apreciado. Cuando hablemos sobre ocultismo, quiero que abras tu mente a lo nuevo, sin miedos ni prejuicios. El mal que detiene algún tipo de poder sobre ti es aquel que está al acecho, escondido. La Cábala no es eso. Ella intenta de forma muy particular explicar los grandes misterios, pero no desde una visión pasiva. Busca entender el universo, la naturaleza infinita de lo divino y hasta las características más microscópicas de nuestra alma. No es una historia de terror que contamos a nuestros hijos, no es algo que requiera alejamiento. Debes comprender, es algo que no puedo hacer por ninguno de ustedes. Esa luz que deambula por la comprensión de leyes más antiguas que tú y yo, no es algo heredado. No puedo señalar cuál es la dirección. Creo que el camino para cada uno de nosotros es distinto. Un río es un río, pero nunca el mismo. Se transmuta, se modifica. Tus herramientas sensoriales deben estar afiladas, y tengo plena convicción en el trabajo que estoy haciendo aquí. Sé que algunos, especialmente si eres asiduo aquí, saben exactamente de qué estoy hablando. Si tienes un minuto para anotar el nombre de un libro, te pido que lo hagas. La lectura será de gran valor. Se llama En busca de sentido. Aunque es un libro muy conocido, muchos ni siquiera saben de su existencia. Durante la lectura, descubrirás lo que otro pensador moderno pensaba sobre lo que motiva a las personas, esa energía casi infinita que contempla toda la existencia. Y esta también es una experiencia recogida de los campos de concentración, por un neuropsiquiatra que vivió los horrores en carne propia. No seamos ingenuos, si la existencia humana fuera un libro, este sería el capítulo más horripilante. Difícilmente podremos superarnos de nuevo, aunque esta historia se esté escribiendo en este mismo momento. Viktor Frankl sabía esto, y al escribir sus relatos descubrió algo que solo los maestros ocultistas discutían. Existe un engranaje que nos mueve, una especie de energía. Esa energía es la idea de que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar un nuevo camino. No me refiero a la esperanza. Esperar no es construir, tampoco me refiero a la fe. Es algo aún más primordial, arcaico, casi sobrenatural. Estudié con un grupo que creía que se trataba de un fragmento, un pequeño vacío en nuestra conexión con el alma, un tema que la orden hermética de la aurora dorada dominaba muy bien. Este pequeño contacto nos permitiría vislumbrar la cura a pesar de la enfermedad, permitiendo que encontráramos una solución por mayor que sea el engaño. Frankl se dio cuenta de que incluso para personas que estaban a punto de morir, absorbidas por el miedo a lo inesperado, podían lidiar con el presente con franqueza y coraje, pues ya no estaban presos al pasado, y ni siquiera se contaminaban con los eventos del presente. Sabían que el futuro sería mejor por más que significara la erradicación de su propia conciencia.
Solo puedo pensar en algún ser divino que al esculpir al hombre decidió que experimentaría ocasionalmente parte de su esencia eterna. Y ella estaría, porque no podría ser de otra manera, en otro estado, en una elevación que no podríamos acceder fácilmente. Pero esto no surge de la nada. Este vacío estructural no es algo que todos puedan disfrutar, aunque tengo razones para creer que todos somos dotados con esta capacidad. No es algo egoísta. Es cuando la Cábala y todos los entresijos místicos se encuentran con un enfoque más humanista, principalmente porque nunca fue la intención de ninguna orden, porque no eres el centro del universo y no posees todo el conocimiento. Por eso eres libre para contribuir aquí mismo en este video. Necesito este intercambio, me permite evolucionar. Es lo que permitía que los judíos se sintieran más esperanzados. Lo que Frankel notó es que solo aquellos que se dedicaban a los demás trascendían su realidad. Es en el otro que nos concretamos. Es pensando en el amor que poseemos, en el trabajo que realizamos y en las personas que se benefician de nuestra existencia. El trabajo dignifica al hombre, es un concepto incluso bíblico. Está en Génesis. Entonces creo que estás listo para conocer más sobre la estructura ritualística de la Cábala. Eso mismo, voy a profundizar en temas que nadie siquiera tuvo el coraje de mencionar. Cuando hablamos sobre la Cábala, y espero haber dejado esto claro, no estamos hablando solo de algo. No consumes la Cábala, no la absorbes. No es un subproducto o un resumen de tu comprensión del mundo. Pasarás toda tu vida intentando responder preguntas sin saber que las verdaderas preguntas son tan iluminadas como las respuestas. Entonces, hablemos ahora del árbol de la vida. Creo que estamos en el nivel adecuado de comprensión ahora. Cuando miramos este esquema rápidamente podemos observar que existe una jerarquía. No está definida necesariamente por la dominancia, pero el orden es importante, al menos dependiendo del ángulo del observador. Si lo estamos contemplando con una visión puramente macrocósmica, necesita ser interpretado de arriba hacia abajo. Si la visión es macrocósmica, haremos lo inverso. Comenzaremos por el Keter o la corona. Como un árbol al revés, la corona sería como una raíz que no está enraizada, es la chispa divina que inicia todas las cosas. Es pura, pero se tornará densa a medida que nos adentremos en las demás etapas. Esta es la manera, en resumen, en que la Cábala explica la creación del universo. Nota que la última se llama Malkut, y dependiendo de nuestro ángulo de visión, esta etapa puede significar algo diferente para el hombre y para el universo. Para lo que somos, la Cábala busca explicar lo que podemos llegar a ser. Y para el lugar donde vivimos, intenta explicar por qué las cosas son como son. Pero además de esta construcción jerárquica, la Cábala también elimina el ruido, dividiendo el árbol en 4 planos distintos. Hablemos de ellos ahora, quizás incluso antes de explicar brevemente cada etapa. Obviamente tenemos el Atzilut, conocido solo como el mundo de las emanaciones. Aquí las cosas son muy primarias, sin intermediación natural. Dios actúa sin ninguna ayuda. Es la forma más primordial de experimentar el mundo divino. No usa a ninguno de sus ángeles, hablaremos de ellos en breve. Pero el término correcto sería Sefirot. Los principales en este plano son Keter, Chokmah y Binah. El segundo plano es el Beria, o mundo de las creaciones. Este mundo no necesita tan activamente de Dios, deja la incumbencia a sus arcángeles, los más poderosos. No son los mismos de la primera etapa. La tarea aquí es más difícil porque existe una casi completa abstinencia divina. Quienes actúan como ministros son Chesed, Yebura y Tifaret. El mundo que se encuentra en el tercer plano es el Yetzirah, el mundo de las formaciones. Dios sigue en franco abandono, pero deja a sus arcángeles al mando. Quienes actúan aquí son Netzach, Hod y Yesod. El último mundo es el Asía, el mundo de las acciones. Aquí solo descansa un Séfira, se llama Malkut. Esta es la esquematización básica, pero permíteme ahora explicar la secuencia del árbol de la vida. Para que no haya confusión, estamos hablando de los Sefirots, de los arcángeles que contemplan los 4 mundos y que dan título y movimiento al esquema. Como ya vimos al mencionar Keter, estamos claramente hablando del principio de todo. Recuerda que Dios opera solo. Es algo que vemos en Génesis. Menciona querubines como guardianes celestiales que cumplen funciones y no son autónomos. Se le llama corona precisamente por ocupar la cima. Piensa en el mundo y en todos los elementos que están codificados aquí. El Keter es la esencia de las cosas. Es nuestro ADN, un fragmento que oculta el todo. Todas las demás Sefirot emanan de aquí. Abajo, pero aún en la cima, tenemos a Chokmah, es el pilar de la misericordia.
Es una gran instancia paternal. Es pura energía sin grandes formas. Es lo abstracto de nuestra creatividad. Es aquí donde nacen las grandes ideas, de donde ecoa nuestro potencial de construir sin grandes herramientas. Es el umbral de los pensamientos, un dominio del arte. Representa nuestra sabiduría, un elemento primordial para el hombre. Sin ella no somos nada más que animales desprovistos de intuiciones, solo movidos por la satisfacción carnal. Es un regalo de Dios dentro del receptáculo vacío, más allá de la comprensión de que estamos hechos de arcilla. Nos permitió reflexionar sobre los elementos que constituyen nuestro cuerpo, lo que nos lleva casi ingenuamente a intentar entender nuestra alma, lo que Dios puso dentro del recipiente. Pues entendemos que existe un peso. Es lo que permite la sabiduría. Justo después de Binah, ella se encuentra en la cima de la columna izquierda. Es aquí donde toda la información procesada encuentra un estante. Es el plano del entendimiento. Usamos la sabiduría para entender. La información sin procesar no genera resultados prometedores. Para que Binah triunfara, necesitaba abreviar a Chokmah, para que la sabiduría pudiera recorrer el mismo territorio del entendimiento y no hubiera desequilibrio entre ellos. Este pensamiento justifica dos puntos importantes para la Cábala. Conocer es un ejercicio sin fin, y la sabiduría solo contempla lo que podemos entender. No tiene sentido entender una gran cuestión si no estamos listos ni siquiera para hacer la pregunta que la originó. Binah organiza el mundo sensorial, el mundo que es abstracto y sin formas, convirtiéndolo en concreto y ejecutable. Debajo, perpendicular a Chokmah, tenemos a Chesed. Es tu deseo, y el mío, de compartir todo lo que descubrimos. Es lo que nos motiva por la noche al regresar de un día agotador a encontrar tiempo y paciencia para rehacer el día, para rescatar algo útil, algo que acerque, algo que eduque. Representa nuestra capacidad de superar las ataduras del ego y dedicarnos completamente al otro. Algo de lo que Viktor Frankl llegó a hablar un día. Debajo de Binah también hay otra emanación curiosa, se llama Da'at. Representa una versión corrupta del Sefirá porque ni siquiera llega a ser una emanación. Déjame reformular. No es que no sea real, pero a diferencia de las demás emanaciones que son independientes, depende de Chokmah y Binah. Es aquí donde se crean tus pensamientos intrusivos. Es el caos de la aleatoriedad verborrágica de una mente ansiosa. También debajo de Binah tenemos a Hebura. Ella representa el juicio, y es ahí donde me preguntas, ¿qué tipo de juicio? Es un juicio que tiene un ciclo completo, no solo el deseo de perpetuar lo justo, se trata del juicio que hacemos de nosotros mismos. Es aquí donde aprisionamos quienes somos, pero encontramos fuerzas para superar nuestras prisiones, alterando el entorno en el que fuimos creados para vivir. Entonces, es un entendimiento complejo del juicio. Es algo que podemos hacer con el prójimo, algo que hacemos a nosotros mismos. Cuando aprisionamos al otro, nos atamos a su lado. No existe prisión sin prisioneros. Inmediatamente después viene Tiparet. Está situada justo debajo de Chesed y Hebura, como pueden ver. Representa lo que es bello. No solo tiene una función autónoma, interactúa directamente con Chokmah, Binah y Kether. Sería lo mismo que decir, hablando románticamente, que Tiparet transforma la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento en algo bello y translúcido, sin trampas ni engaños. Inicia un nuevo mundo, el exterior, nota que los demás están en un nivel superior al nuestro. Netzach es el siguiente en la lista, está justo debajo de Chesed. Representa la energía vital detrás de lo que sentimos, es algo que no podemos tocar pero es altamente sensible. Mueve la voluntad de anclarse en el otro, de constituirse por la imagen que los demás construyen sobre quiénes somos. Y este ideal a los ojos de los demás nos hace creer que seremos eternos si perpetuamos nuestra especie. Justo después se puede ver a Sheod, está justo debajo de Hebura. Es aquí donde podemos mejorar intensamente, buscando la mejor versión de nosotros mismos y eventualmente reconectándonos y haciendo las paces con el papel que estamos destinados a cumplir. Si Netzach representa más el principio masculino de fertilización, Hod tiene el mismo empeño en el ámbito femenino. Esta receptividad a lo nuevo habla mucho de la recepción del óvulo por el espermatozoide. Y a propósito, dejé a Malkut para el final. Está en la región central. Es literalmente el reino. Es el mundo físico tal como lo experimentamos. Pero es también de donde emana todo. Su distancia con la corona es estratégica. Esta búsqueda por la cima crea un deseo incontrolable que definirá nuestras vidas. Justo después tenemos a Yesod, justo debajo de los demás. Es el fundamento. Sin él, los otros colapsarían. De aquí emanan las energías, se mezclan, se chocan,
y en la última etapa nos preparan para experimentar una gran revelación material. Es el plano astral, por si tienes dudas. De aquí todos emanan, por lo tanto, sirve como un compendio de las demás emanaciones. Por eso es importante que entiendan que al hablar de las prácticas de la Cábala no nos referimos a simples rituales o hábitos cotidianos. Estamos entrando en un territorio donde lo mundano y lo divino se entrelazan, creando un puente invisible entre la materia y el espíritu. La meditación cabalística, por ejemplo, no es una simple práctica de introspección, es un método inconsciente hacia la esencia oculta del alma. Al cerrar los ojos y silenciar la mente, el cabalista no busca solo paz interior, sino la conexión directa con las fuerzas primordiales que sostienen el universo. Cada respiración, cada latido del corazón se convierte en un canal de comunicación con lo divino. Una oportunidad para que podamos reconectarnos con lo divino, experimentando algo que ninguno de nosotros podría experimentar sin esfuerzo. Sé que se asemeja íntimamente a la oración. Este es un error común. No existe una jerarquía aquí, el remedio que cura tu dolor es la mejor indicación. Pero nota que, a su vez, orar no se limita a pedir o suplicar. Es una herramienta poderosa de transmutación espiritual. Cuando pronunciamos palabras sagradas, en realidad estamos vibrando en sintonía con las emanaciones celestiales, alineando nuestro ser con las frecuencias más elevadas de la creación. La tradición ocultista se desdoblará sobre el tema, enseñándonos que las palabras tienen poder, que cada letra, cada sonido lleva consigo una energía capaz de moldear la realidad. No se trata de un simple recitar. Lo que se dice puede convertirse en un acto de creación, donde el cabalista se convierte en coautor de la obra divina. Esta es la máxima pretensión, supongo, que seamos criaturas que crean, y lo haremos por el dominio intelectual. Por eso el estudio de los textos sagrados es tan fundamental en la Cábala, pero, nuevamente, estamos hablando de algo mucho más allá de la lectura común. Al descifrar los códigos ocultos de la Torá o del Zohar, el practicante no solo está adquiriendo conocimiento, está desvelando los secretos del cosmos, navegando entre los misterios que guían el destino de la humanidad. Cada palabra abre portales hacia dimensiones desconocidas, revelando verdades que durante siglos han permanecido veladas. Por eso utilizan las técnicas de visualización, no es lo mismo que dicen por ahí de mentalizar cosas positivas y exigir que el universo proporcione los elementos ideales de supervivencia. Tu coach te dirá que para ser rico solo basta querer o literalmente gritar. Y por eso la mayoría de las personas tienden a ir por ese lado, porque es un lado que propaga una solución más rápida. Pero lamento informar, el universo no te debe nada. De hecho, existe una deuda. Cuando no cumples con tu compromiso, el universo te lo cobra. Conoces esas trampas de la vida, las pruebas que te quitan el sueño. Tal vez lo más indicado sería asumir una posición más activa. Las técnicas de visualización que mencioné ayudan en esto. Son una preparación para el encuentro con lo eterno. Cuando un cabalista visualiza el árbol de la vida o los nombres sagrados, en realidad está sintonizándose con las fuerzas que emanan del Ein Sof, el infinito. Estas visualizaciones, cargadas de intención y enfoque, elevan la conciencia a niveles sublimes, permitiendo que experimentes, aunque sea por breves momentos, la unidad con el todo. Aunque no pueda confirmar científicamente nada de esto, creo que algo divino ocurre durante estos rituales. Estas prácticas ritualísticas son, de hecho, una posibilidad sensorial para que podamos tocar los márgenes de la realidad. A través de rituales cuidadosamente elaborados, el cabalista se conecta con los arquetipos más antiguos, invocando las energías que moldearon la creación. Estos rituales, y no voy a evocar sus nombres ni a explicar sus estructuras, están cargados de gesticulaciones, textos antiguos y lenguas aún más antiguas. No son meros gestos vacíos, sino actos de pura magia donde el practicante asume el papel de sacerdote y alquimista, transformando lo común en sagrado, lo visible en invisible. Y todo esto nos muestra lo que estoy diciendo desde el principio, llama magia negra al lado oculto, la parte oscura. La Cábala es un llamado al despertar. Sus adeptos nos invitan a trascender las limitaciones del mundo físico y a acercarnos a lo divino. No como espectadores, sino como participantes activos en la gran obra de la creación. Pero no se detienen en la invitación. También nos desafían a buscar consuelo en la duda, especialmente sobre verdades estigmatizadas. Es un camino arduo que requiere disciplina y coraje, pero que promete revelaciones indescriptibles para aquellos que se atrevan a recorrerlo. Al recorrer este camino, el cabalista no solo expande su propia conciencia, sino que también contribuye a la elevación de toda la humanidad. Porque,
En última instancia, el despertar de uno es el despertar de todos. Y esto dice mucho sobre su origen, debo resaltar. Aunque profundamente enraizada en el suelo fértil del judaísmo, extendió sus ramas mucho más allá de las fronteras de una sola religión. Su influencia, como una corriente subterránea de sabiduría oculta, recorrió los caminos de diversas tradiciones espirituales, dejando huellas indelebles del ya mencionado hermetismo en la teosofía, e incluso en ciertas formas de misticismo cristiano e islámico. Esta diseminación no es un accidente de trayectoria, como una bala perdida sin dirección y sin objetivo, sino una prueba del poder universal de las verdades que la Cábala pretende revelar. En el hermetismo mismo vemos un reflejo claro de los principios cabalísticos, como si el mismo árbol de la vida se hubiera entrelazado con las enseñanzas de Hermes Trismegisto. El concepto hermético de así como es arriba es abajo se conecta profundamente con las esferas del árbol y sus emanaciones, donde el microcosmos humano es un espejo del macrocosmos divino. Aquí, la Cábala y el hermetismo convergen, revelando que todas las cosas están interconectadas por un hilo invisible que conduce la mente humana al núcleo de los misterios universales. Ya que hablamos de la teosofía, no cuesta nada hacer un paralelo con la Cábala. Con su búsqueda incesante del conocimiento esotérico y la unificación de las religiones, también bebió de las aguas de la Cábala, y se sació en medio de los conocimientos que ella propagó. Los teósofos, en su sed de comprender el origen y el destino del alma humana, encontraron en las enseñanzas una fuente inagotable de sabiduría. El árbol de la vida, siempre él, se convirtió en un mapa simbólico para el entendimiento de las fuerzas espirituales que moldean la existencia, y las enseñanzas cabalísticas sobre la creación y la estructura del universo fueron integradas en las meditaciones y estudios teosóficos. Por eso la Cábala no es vista solo como una tradición judía. En breve hablaremos incluso de la contemporaneidad. Pero por ahora, nota que no existiría pensamiento occidental, y mucho menos oriental, sin el marco teórico propuesto aquí. Si la Cábala fuera una religión, su dios sería el conocimiento. Precisamente por eso, en el misticismo cristiano, la Cábala fue adoptada y adaptada, dando origen a la Cábala cristiana. Sí, ella existe. No solo existe, sino que intenta conciliar los misterios cabalísticos con la teología cristiana. Figuras como Giovanni Pico della Mirandola y Johannes Reuchlin buscaron encontrar una armonía entre la doctrina cristiana y las enseñanzas cabalísticas, argumentando que la Cábala podría proporcionar una comprensión más profunda de los misterios divinos, como la Trinidad y la Encarnación. Para estos místicos, la Cábala era vista como una revelación divina que precedió y complementó al cristianismo. Un eslabón perdido que podría reconciliar lo antiguo con lo nuevo. Ya en el Islam, particularmente en el sufismo, la cosa cambia un poco. No existe una conexión tan duradera, pero podemos observar ecos de la Cábala en las enseñanzas sobre la unidad divina y la búsqueda de la verdad interior. Aunque la Cábala y el sufismo se desarrollaron en contextos culturales y religiosos distintos, ambos comparten una visión mística del mundo, donde la verdad última se encuentra a través de la introspección y la purificación del alma. Los sufíes, en su danza espiritual, como los cabalistas en sus meditaciones, buscan la unión con lo divino, trascendiendo el ego y las ilusiones del mundo material. Estas conexiones, lejos de ser meras coincidencias, revelan una verdad más profunda, que las grandes tradiciones esotéricas del mundo son hilos de una tapicería mística mayor, donde la Cábala actúa como uno de los hilos centrales. No es un conocimiento exclusivo de un pueblo o una fe, sino un patrimonio de la humanidad, una herencia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Al reconocer estas influencias e intercambios, comenzamos a entender que las fronteras religiosas son muchas veces ilusorias. En el fondo, todos los buscadores de la verdad están caminando por senderos que inevitablemente los llevarán al mismo destino: la unidad con lo divino. Al estudiar la Cábala, no solo nos estamos adentrando en un cuerpo de conocimiento judío, sino que estamos sumergiéndonos en un océano de sabiduría que tocó, inspiró y moldeó las más diversas tradiciones espirituales a lo largo de los siglos. Nos recuerda que, aunque podamos hablar diferentes lenguas y adorar de diferentes maneras, la búsqueda del conocimiento, de la verdad y de la iluminación es un viaje universal, compartido por todos aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad aparente. Estas influencias cruzadas revelan una verdad mayor: que la Cábala, en su esencia, es un lenguaje universal del misticismo, capaz de hablar al corazón y la mente de personas de diferentes tradiciones y culturas.
nos muestra que las grandes cuestiones de la existencia, la búsqueda de sentido, la comprensión de lo divino y el deseo de trascender las limitaciones de la realidad física son preocupaciones compartidas por toda la humanidad. Así, al explorar la Cábala, no solo estamos sumergiéndonos en una tradición judía, sino que también estamos participando en un diálogo espiritual que atraviesa tiempos y fronteras, conectándonos con buscadores de sabiduría de todas las épocas y lugares. La Cábala nos enseña que, en última instancia, todas las religiones y tradiciones espirituales están interconectadas por un hilo común de verdad, y que el camino hacia el conocimiento divino es universal. Nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la unidad subyacente a todas las formas de espiritualidad. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestra comprensión del misticismo judío, sino que también nos acercamos a la esencia de lo que significa ser humano. Seres en busca de iluminación, unidos en la diversidad por la misma sed de verdad y trascendencia. Hoy en día, la Cábala experimenta una especie de renacimiento. Un fenómeno que por un lado la lleva más allá de las fronteras del judaísmo tradicional y por otro, la coloca en el centro de un intenso debate sobre la autenticidad e integridad de sus enseñanzas. Este renacimiento es, en gran parte, impulsado por el Kabbalah Centre, una organización que al adaptar y simplificar las complejas enseñanzas cabalísticas ha hecho que la Cábala sea accesible a un público mucho más amplio y diverso. Sin embargo, esta popularización plantea cuestiones profundas sobre lo que significa realmente estudiar y comprender la Cábala. El Kabbalah Centre, fundado en la década de 1960 por Philip Berg, presenta la Cábala de una manera que atrae tanto a aquellos que buscan espiritualidad como a los curiosos que desean entender los misterios del universo. El enfoque del centro enfatiza la aplicación práctica de las enseñanzas cabalísticas en la vida diaria, ofreciendo métodos simplificados de meditación, estudio y rituales que prometen llevar a los practicantes a una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. Con esto, la Cábala se ha convertido en una tendencia entre celebridades y personas influyentes, promovida como una herramienta poderosa para la autoayuda y el desarrollo espiritual. No obstante, esta forma contemporánea de Cábala no pasa sin críticas. Estudiosos y rabinos tradicionales expresan preocupación por la forma en que se están transmitiendo las enseñanzas. Para ellos, la Cábala es inseparable de sus raíces judías y debe ser estudiada dentro del contexto religioso y cultural del cual surgió. Aquí mismo ya hemos producido contenido que explora cómo Occidente utilizó una práctica milenaria para vender inscripciones en gimnasios. Entonces, no es la primera vez que surge una adaptación para hacer que el material original sea más atractivamente paliativo. Es el mismo proceso que los críticos de la Umbanda señalan cuando se refieren al candomblé. La Cábala, en su esencia, es una tradición mística que demanda años de estudio profundo, un compromiso con las prácticas religiosas judías y una comprensión de las escrituras sagradas en hebreo. Simplificar sus enseñanzas para hacerlas más digeribles a un público amplio es, según estos críticos, diluir la profundidad y el significado de la Cábala, transformándola en una especie de espiritualidad pop. Los críticos también afirman que, aunque no soy uno de ellos, estoy profundamente de acuerdo con lo que dicen. Hay un peligro de perder la verdadera esencia de la Cábala, que no es solo un conjunto de prácticas espirituales, sino un camino místico que busca la unión con lo divino y la comprensión de los secretos más profundos del universo. Argumentan que al descontextualizar la matriz, el Kabbalah Centre corre el riesgo de reducir sus enseñanzas a fórmulas simplificadas que pueden ser malinterpretadas o, peor aún, comercializadas como productos de autoayuda. Esto va en contra de la naturaleza intrínsecamente sagrada y esotérica de la Cábala, que históricamente solo se enseñaba a unos pocos elegidos que tenían la preparación y el conocimiento necesarios para entender y aplicar sus enseñanzas con responsabilidad. Además, está la cuestión de la ética. La Cábala tradicionalmente exige un alto nivel de moralidad y pureza de intención por parte del practicante, algo que muchos estudiosos temen que se olvide en una versión popularizada y ampliamente accesible. El riesgo es que la Cábala se convierta en otra moda pasajera, desprovista del respeto y la reverencia que merece como una tradición espiritual antigua y compleja. Por otro lado, los defensores de la popularización de la Cábala argumentan que hacer estos conocimientos accesibles para todos es un acto de democratización espiritual. Creen que la sabiduría contenida en la Cábala puede beneficiar a cualquier persona, independientemente de su origen religioso o cultural.
y que adaptar las enseñanzas para un público moderno no significa necesariamente corromperlas, sino hacerlas relevantes para el mundo de hoy. Pero no estoy aquí para suavizar nada, nunca fue mi propósito. La cuestión de la cábala actualmente es muy compleja. Tu interés, por ejemplo, puede ser el de un nuevo adepto, o simplemente el de alguien con una curiosidad excesiva. Independientemente de cuál sea tu grupo, ¿estás listo para comprender lo profano sin corromper lo sagrado? ¿Entiendes la seriedad de los temas aquí planteados? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, la problemática contemporánea continúa viva, permitiéndonos reflexionar sobre el equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la preservación de una herencia sagrada y la necesidad de adaptación en un mundo en constante cambio. La popularización de la cábala, a pesar de sus controversias, muestra que su atractivo trasciende el tiempo y el espacio, y sigue ofreciendo profundos conocimientos sobre la naturaleza humana y el cosmos. Sin embargo, queda la pregunta: ¿podemos realmente desvelar los secretos del universo sin una base sólida en la tradición que los originó, o solo estamos arañando la superficie de una sabiduría que exige mucho más de nosotros que el simple deseo de comprender? ¿Cuál es tu objetivo aquí hoy? Atención. La mayoría de los libros que encuentras sobre estos temas, principalmente los de las estanterías del ocultismo en todo el mundo, no son más que un montón de ideas mal digeridas y mal interpretadas. No seré tu guía aquí. Todo lo que sé ha sido estudiado exhaustivamente, y los hallazgos que hice son consideraciones impersonales sobre datos reales. Culturas enteras antes que yo construyeron un conocimiento que se ha vuelto accesible. Solo tuve que controlar mi atención y enfocarme completamente en el tema. Aunque muchos puedan dudar, mi conocimiento sobre Sitra Achra no es fruto de una opinión sin fundamento, ni de intenciones maliciosas. Ni siquiera es fruto de un intento de viralizar un contenido atractivo. Creo que el interés reciente de la mayoría de los suscriptores representa algo nuevo. Un despertar. Una curiosidad que nos acercará más y más a la verdad. Pero no será fácil. El hecho más importante que necesitan entender ahora es que la realidad cabalística es más compleja. Y, obviamente, no soy la respuesta. Mi conocimiento es una invitación a grandes preguntas futuras, y las respuestas están en los textos antiguos, no en las invenciones modernas. ¿Alguna vez has hojeado el Zohar? Probablemente no, pero yo sí, y no fue fácil. Lo hice para que tú no tuvieras que hacerlo hoy, pero te sugiero que lo hagas y busques tus propias verdades. Luego regresa al video y compártelas con nosotros. Esta es una comunidad única en YouTube, y a partir de ahora, después de que nuestras presentaciones fueron hechas, de hecho, nos adentraremos en contenido inédito aquí. Durante largos siglos, las personas se preocuparon más por el origen del bien. Incluso el Mesías era premeditado, esperado y celebrado antes mismo de su nacimiento. El bien tenía que existir para expiar nuestros pecados. Pero el mal existía mucho antes mismo de todo. Lo que estaba en juego era el destino del propio universo, más específicamente su creación. La maldad supone la existencia de la bondad, pero ambos no existen aislados. Cuando el universo fue construido, el proyecto no sostenía solo la creación. Había una fuerza abrupta que adornaba todo fundamento levantado, la promesa de que la ruina era solo cuestión de tiempo. El mundo, cíclico como es, lo demuestra a cada instante. Quien construye sabe destruir. El mal y el bien no se distancian aquí. Son más del mismo cuerpo. Una mano destrona, la otra reergue. El universo mantiene su equilibrio natural. Para la Cábala, el mundo no es blanco y negro. Este es nuestro primer punto de ruptura con un pensamiento limitante. Ahora respira hondo. Hablo en serio. El siguiente paso puede ser aterrador. Pero te garantizo que la verdad asusta, pero es liberadora. Entonces, ahora que has respirado hondo, continuemos. Entraremos en el mundo de las emanaciones divinas y descubriremos ahora que el mal tiene raíces profundas en la estructura de lo divino, no en la mente humana. El mal que tú crees confrontar diariamente es una representación psíquica y cultural. Tu propia noción de la maldad ajena es una construcción meticulosamente cultural. Dependiendo del lugar de tu nacimiento, tendrás distintas formas de interpretar este dato. Cuando no podemos confiar en la mente y en datos empíricos, recurrimos a la filosofía cabalística. No por su rigor, ya que exige fe, tal como una religión lo exigiría, pero porque tal vez sea solo ella quien pueda explicar el mal a través de lo divino y el camino que estas fuerzas recorren hasta nuestra conciencia. Déjame decirte algo importante. El mal que enfrentas no es lo que piensas. Tu percepción de maldad es puramente cultural,
una construcción psíquica. Y dependiendo de dónde naciste, tu visión de lo que es mal puede ser completamente diferente. Pero aquí no estamos lidiando con percepciones o interpretaciones. Estamos hablando de algo mucho más complejo que solo la cábala nos puede proporcionar. El mal, en la visión cabalística, no es un error. Es una fuerza intrínseca al propio proceso de creación divina. El universo no fue creado como una obra perfecta de bondad que, por algún desvío, cayó en la corrupción. No, el mal estaba allí desde el inicio, antes mismo de que el cosmos fuera diseñado. Y es aquí donde las cosas comienzan a volverse más oscuras. En la Cábala, el mal tiene sus raíces en las emanaciones divinas, específicamente en la Sefira de Geburá, el juicio divino. Imagina que la creación fue construida en capas, como una secuencia de eventos divinos. Pero en cierto punto, estas capas comienzan a corromperse, a desmoronarse, y el mal emerge como una fuerza que escapa del control. Cuando no podemos confiar en la mente y en datos empíricos, recurrimos a la filosofía cabalística. No por su rigor, ya que exige fe, tal como una religión lo exigiría, pero porque tal vez sea solo ella quien pueda explicar el mal a través de lo divino y el camino que estas fuerzas recorren hasta nuestra conciencia. El camino exacto pasa por los Sefirot y la estación más peligrosa es la ya mencionada Geburá. Vuelve algunos videos atrás si necesitas una pausa. Hablamos minuciosamente sobre cada nivel y cómo estos niveles se relacionan entre sí, con el cosmos y cómo debemos interpretar el diagrama sefirótico. Este no es material introductorio, pero tendrás todo lo que necesitas para continuar. Ahora, detente un segundo para pensar en esto. Estamos hablando de un mal que viene de lo divino. Algo tan vasto e incontrolable que incluso las fuerzas creadoras no pudieron contenerlo. ¿Qué ocurre cuando el poder del juicio divino supera el límite? Emerge el caos. Aquellos primeros cabalistas, allá en Gerona y Castilla, entendieron esto de una manera que pocos otros consiguieron. Ellos percibieron que el mal no era un accidente, no era un fallo. Era una consecuencia necesaria de un desequilibrio en el proceso de emanación divina. Muchos aquí se asustan con el mal. Pero si ustedes siguen un camino por la bondad, sepan que caminan diametralmente al lado del mal. Es imposible filtrarlo. Y fue entonces cuando Isaac el ciego, aquel que ve más que nosotros, surge con su teoría intrigante. El mal es fruto del delirio divino. Sí, escuchaste bien. Cuando el juicio divino no es controlado por la misericordia, lo que tenemos es un estallido de pura ira, un arrebato de furia que da origen al mal. Piénsalo como un niño divino irritado que no puede contener su propio poder. Sin querer, por azar, lo divino entre nosotros accidentalmente creó el mal. Esta es la antítesis suprema, donde reina el caos y la paz necesarios para el proceso de iluminación. Pero eso no es todo. Lo divino no es puramente sentimental, hay una razón que impera. Mientras el mal era solo una idea regurgitada sin gran empeño, él sabía que no tardaría en que el mal se personificara. Si la bondad sería personificada siglos después como el cordero sacrificial, el mal sería personificado en diversas instancias también. Si todo fenómeno positivo emanado de lo divino tiene como motivación conducir a la humanidad hacia la luz, estoy hablando de Krishna, de Buda, de Zoroastro, de Muhammad y hasta de Oshosi. Todos elegidos para cumplir un objetivo de lo divino que nos lleva al conocimiento final sobre nuestro propio propósito en la tierra. Esto presupone que, además de deseos e iras, lo divino también actúa con racionalidad. Esa racionalidad es la génesis de todo enfrentamiento espiritual. Cuando él creó en un momento de ira el mal, tuvo que crear el bien para contener esta nueva energía. Y a medida que el mal tomaba forma, empezó a adquirir una especie de vida propia. Esto significa que el mal no era solo una reacción o un fragmento de algo mayor. Se convirtió en una entidad propia, construyendo un universo de sombras que empezaba a tomar forma. Esto ocurrió antes de que el mundo fuera mundo, mucho antes de los primeros pasos de la humanidad. La creación del universo entonces no fue un proceso pacífico. Fue una verdadera batalla entre fuerzas divinas y demoníacas, donde el mal se infiltraba en el tejido de la realidad, amenazando incluso el trono celestial. Y claro, como todas las historias épicas, esta lucha solo se resolvería al final de los tiempos con la llegada del Mesías. Por aquí ya hemos traído varias historias sobre Jesús, algunas teorías poco aceptadas, otras descripciones fidedignas de las Escrituras. La última vez que hablamos sobre la batalla del Mesías con el mal, narramos eventos de 2 libros de John Milton. Esos videos pueden ser revisados en cualquier momento, pero en líneas generales, lo que tratamos allí fue una batalla épica por la hegemonía del universo, la derrota divina y su revancha contra el ejército de Satanás,
Y al final, obviamente, descubrimos que el bien vence al mal y finalmente Jesús muere, reiniciando una nueva era de devoción y perdón divino. Esa historia, por más detallada que sea, ya la conoces. Olvidemos todo eso por un segundo, porque el gran libro aquí, las escrituras sagradas que estamos usando como base, es el Zohar. Te recomiendo que mantengas tus expectativas altas, pero debes saber que no hay nada claro sobre el origen del mal en sus páginas. Al abrir la Biblia, tendrás el Génesis en el primer capítulo, que explica la génesis de la humanidad. No hay capítulos con títulos obvios como La Génesis del Mal. El Zohar no es un manual de instrucciones, no es un conocimiento absoluto, no es un libro de historias, y no es un cuento de terror. Este es un libro sagrado profundo con ramificaciones extensas. Es una antología mística llena de capas y capas de simbolismos, donde las discusiones sobre el mal están dispersas como fragmentos de un rompecabezas cósmico. Necesitas leer, releer, discutir, abrir tu mente, y tal vez al final de otras lecturas extraer la respuesta que buscas. Y durante el proceso, crear otras dudas. Si buscas respuestas, prepárate para encontrarlas. Hice lo que pocos han hecho. Y fui más allá. Dejé el contenido tan fácil como tu primera prueba de matemáticas. Cada pedazo de información está enterrado en historias complejas y a menudo contradictorias. Pero si estás dispuesto, encontrarás recompensas. Y lo que el Zohar sugiere sobre el mal es algo que puede potencialmente ofenderte. Especialmente si eres el tipo de persona sensible. Pero aquí existe la oportunidad única de abrir tu mente a algo inédito. Lo que compartiré a continuación es algo que cambiará tu comprensión. Y precisamente por eso temo que el camino sea doloroso por ahora. Respira una vez más. Y vamos allá. Olvida las ideas simplistas de que el mal es solo una falla de la creación o una consecuencia del libre albedrío humano, como si pudiéramos soportarlo. Para la Cábala, el mal siempre estuvo allí en las alturas de lo divino. Ya lo sabes. Yo mismo he traído esta información antes, pero recuerda, estamos hablando de una fuerza que habitaba el nivel más alto de las emanaciones divinas. Para la Cábala, esta última instancia es la corona. La llaman Keter. Mientras ustedes actúan con sorpresa, los desafío a esperar un poco más. El mal no es solo un miembro del mismo cuerpo, rostro de una misma cara. Así es. El mal no es un subproducto, un derivado de la ira divina. Estaba literalmente en la cima. Y si hablamos de sustancias o energías, era imposible separar el mal de lo divino. Eran como una sola carne. Y antes de que cualquier realidad pudiera comenzar a existir, esas fuerzas malignas tuvieron que ser expulsadas de lo divino. El universo no podría contemplar esa unión. Entonces, se inició un proceso de reequilibrio. Imagina un proceso de purificación cósmica donde el mal fue expulsado de las capas más elevadas de lo divino. Solo después de esa expulsión, el universo pudo finalmente emerger. Y aquí es donde entra un detalle importantísimo. El mal, aunque expulsado, no desapareció completamente. Esos fragmentos de mal se cristalizaron. Se convirtieron en la base de un nuevo reino, el Sitra Achra, popularmente llamado el otro lado. Un dominio de caos eterno, una parte fundamental de la creación, aunque siempre del lado opuesto de lo divino. Imagina un lugar distorsionado. No una distorsión de la realidad, sino algo aún más perenne. Una completa oposición intelectual, espiritual y física de la realidad. Si aún tienes curiosidad, debes saber que el Zohar no termina aquí. Al contrario, estas informaciones contemplan la base fundamental de la teosofía cabalística. Y hay mucho más por discutir hoy. Estamos hablando del origen del mal, pero también sobre la creación de su reino y de su estructura. Al hojear más veces el Zohar, descubriremos que nos ofrece otra explicación, aún más siniestra, para la creación del cosmos. Digamos que los he llevado al extremo opuesto del sistema de las Sefirot, ese lugar reflejado. ¿Qué ocurre cuando el poder implacable del juicio divino, la Geburah, se derrama sobre Malkut, la esfera de la manifestación terrenal? Lo que surge es un río de magma cósmico que fluye como un lodo. Es de este río de lava que emerge el Tou, la materia sin forma mencionada en la creación en el Génesis. Y aquí, por un breve momento, permíteme reafirmar que Zohar es una exégesis, es decir, una explicación o interpretación externa, claramente no considerada canónica, sobre los eventos narrados en la Biblia. Entonces, al volver, debes estarte preguntando, ¿qué es exactamente Tou? ¿He acertado? Nada más y nada menos que el origen primordial del mal. Sí, escuchaste bien. El mal cósmico no es un fallo humano, es una manifestación primordial,
una energía que precede a la creación del mundo tal como lo conocemos. Precede al hombre y atraviesa todos los niveles. Aquí tenemos algo de extrema relevancia. Nota que el mal cósmico es una fuerza incontrolable que desborda del orden divino e invade el caos. Es el reflejo de una energía fuera de control que comienza a extenderse por el cosmos, como el acto de ira divina. El mal no es inconsecuente, sino intencional, pero espera, hay más. Si leemos aún más el Zohar, en la quinta lectura descubriremos la conexión de este mal cósmico con la creación de los luminarias, el sol y la luna. El punto de origen del mal. La luz de estos luminarias se disminuye, y aquí está la parte interesante. En hebreo, la palabra para luminarias, meorot, aparece de forma defectuosa en el texto sagrado. Falta una letra vav, lo que transforma meorot en meerá, que significa maldición. Y con esta pequeña omisión, la maldición del mal se libera en el mundo, causando el caos. Sí, la propia creación de los cuerpos celestes fue contaminada por esta fuerza maligna. Y esta maldición abrió el camino para la caída de Adán y Eva, el primer gran error humano. Y de cierta manera, el gran presagio de nuestra falla moral, el error de diseño divino. Porque lo divino creó el mal casi por casualidad, pero con una intención subjetiva. Recuerda que, aunque cubierto por ira, descontrolado y parcialmente absorbido solo por sensaciones, lo divino sabe de todo. El pasado, presente y futuro no tienen barreras. Y hasta un accidente se convierte en premeditado. Si eso no es suficiente, hay otro cuento místico en el Zohar. Afortunadamente, aquí tenemos no un fragmento, sino una historia expresa. El mal se infiltra en la esfera de Chokmah. Como ya hemos visto aquí, la sabiduría está en ese nivel. Entonces, acompáñame hasta aquí, porque ahora hablaremos de brujería, magia negra y ocultismo. El mal no existe solo para confrontar las virtudes divinas y adoctrinar a sus adeptos hacia el camino deseado, como el lobo malo. El mal no es un cuento de terror. Existe, y durante mucho tiempo libró batallas que podrían estremecer los cimientos de la creación. Pero fue expulsado. No completamente. Se liquidificó, goteando en las capas de la existencia. Al infiltrarse en la sabiduría, acabó generando 10 formas de hechicería. 9 de esas formas son enviadas a Egipto, un símbolo de corrupción y oscuridad. La última la esparce por el mundo seduciendo a la humanidad en las redes de la magia oculta. Este cuento, aunque fascinante, es solo una fracción de lo que estamos hablando aquí. El punto principal permanece. El mal nace de la distorsión del juicio divino. Cuando la misericordia divina falla en contener la ira de Yébura, lo que tenemos es una versión distorsionada y demoníaca del sistema de las Sefirot. Este reflejo oscuro es el Sitra Akra, donde el mal reside en su forma más pura y menos contenida. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? El Zohar nos muestra que el mal no es simplemente un fallo en el sistema divino, aunque lo es también. El mal es el propio reflejo invertido de la creación. Imagina el sistema de las Sefirot, el fundamento de la creación, como un espejo perfecto. Ahora, voltea ese espejo boca abajo, distorsiona sus formas, y lo que tendrás es el Sitra Akra, una versión grotesca del universo divino. Un reino de sombras, una distorsión de todo lo que es bello y ordenado en el cosmos. Es como si la creación tuviera una contracara demoníaca, una dimensión donde el caos y la destrucción reinan. Y esta dimensión no está separada de lo divino, es su contrapunto necesario. Y cuando me refiero a necesario, no estoy siendo poético ni filosófico. Existe una idea, promulgada por el Zohar, de equivalencia y dependencia. El mal, según el Zohar, no es solo una fuerza que debemos temer, es una parte vital del equilibrio cósmico. Es lo que somos, seremos o deberíamos ser. Es algo ligado a nuestra esencia. Si internamente somos versiones montadas de quienes somos, la construcción cósmica es metáfora de nuestras personas. Mientras existe lo perfecto, lo bello y bueno, existe tal vez internamente el mal condenable y feo. Entonces, tal vez nuestra batalla no sea rechazar el mal externo, algo que está distante de nosotros y por lo tanto no nos pertenece. La mayor batalla sea luchar contra la propia naturaleza. Como Adán y Eva lo intentaron y por causa de una mordida prohibida, tuvieron acceso al mal que habita en todos nosotros. Y esto aquí es una mera suposición. Pero existe resonancia entre la serpiente bíblica y los meandros de la propia conciencia humana. Como si, al colocarlos en el Edén, Dios retirara el último fragmento de su creación y lo transformara en un ser reptante. Esa sería la serpiente.
El suelo sería su terreno para que nunca aspirara al trono. Es la conciencia la que nos moldea más allá de la forma. Es lo que nos anima a seguir adelante ignorando las advertencias. Pero es lo que nos hace recalcular la ruta ante los aprendizajes. Sin esta voz interna, el hombre pasaría a escuchar solo a Dios. Pero análogo a la creación del universo con la higienización del mal, ¿qué tal si pensamos que la conciencia del hombre no podría separarse completamente de él? Que al ver una serpiente reptante, el hombre trascendió. Y pensó que por ser único e infinitamente completo en sí, podría retomar la conciencia de vuelta. Este es el camino entre el yo interno y el yo externo, diametralmente similar al bien y el mal. Porque no te equivoques, somos moralmente personales, esencialmente malos. Esta es la búsqueda de varias tradiciones religiosas, desde el hinduismo hasta el budismo. El camino es largo. Comienza en el Edén y debería terminar en el cortejo celestial. Si la serpiente, como la propia maldad, se convirtió en una parte irrevocable del hombre, aquí hay un dato aún más curioso. Ella se asocia para dar origen al pecado, a la vergüenza y a la promiscuidad. Esos elementos ya estaban con nosotros, expulsados por Dios, creados por Él. Y es por eso que el mal no puede ser simplemente destruido, necesita ser controlado y paradójicamente alimentado. Entonces llegó la hora de hablar de otra pareja, la pareja demoníaca de la Cábala, Samael y Lilith. Ellos son el corazón del Sitra Achra. Mientras lo divino respira vida con su Ruach, Samael y Lilith exhalan futilidad. Y esta futilidad no es un simple vacío. Es una parodia grotesca de la respiración divina. Una especie de energía caótica que corrompe todo lo que toca. Todo lo que es divino es secuestrado, profanado y expuesto. El mal, de cierta forma, es más un recreador que un creador talentoso. Esta respiración distorsionada se organiza en una red de nudos llamados Kisra Kishrin, que forman el cuerpo invertido del sistema divino. Mientras las Sefirot se fundan en la armonía y en la vida, los nudos del Sitra Achra se basan en odio, furia y destrucción. Y claro, la polaridad que nace de la unión entre Samael y Lilith es la gran fuerza motriz detrás de esta estructura. Este cuerpo invertido es una inversión total de las relaciones que encontramos en el sistema de las Sefirot. En el lado divino tenemos la polaridad entre Tiferet, donde reside la belleza, y Malkut, el hogar de la soberanía. Pero del otro lado, esta polaridad está distorsionada y pervertida, manifestándose como el caos furioso y destructivo del Sitra Achra. Y ahora viene la parte más fascinante. Después de hablar tanto del Sitra Achra, tal vez pienses que esta es una entidad independiente. No puede sobrevivir sola. Para mantener su existencia, necesita alimentarse de las emanaciones divinas. El mal no puede ser contenido porque se expande. No puede ser derrotado sin el riesgo de llevar la propia existencia a la ruina. Y no puede ser ignorado. El mal necesita de lo divino para existir. Y necesita ser alimentado. Es en esencia un parásito cósmico. Y no solo se alimenta de las energías de lo divino, sino también de los seres humanos que sucumben a su influencia. Cada vez que cedes a tus inclinaciones malignas, tu Yetzer Hara, estás literalmente nutriendo al Sitra Achra. El parásito cósmico se alimenta básicamente del alimento que tú provees. Cuando pensamos que el mal existe allá afuera y actuamos indiferentes a su manifestación en la humanidad, no percibimos algo aterrador. Somos nosotros quienes sostenemos este imperio, y esta hambre arrasadora nunca se sacia, y parece particularmente tan enérgica como nuestra propia motivación al alimentarla. Puedes fingir que no lo haces, pero ciertamente no puedes negar que existen elementos internos que se han apoderado de tu esencia. Es por eso que la gente llena los salones dominicales en busca de salvación, porque saben que han fallado gradualmente en nutrir virtudes divinas y desean el inmediatismo. Desean lo que, en las tradiciones evangelistas, sería lo mismo que buscar la carne. Y al buscar la carne, alimentamos al carnicero, pero el Sitra Achra no quiere destruir todo de una vez. Necesita mantener el equilibrio porque depende de lo divino para sobrevivir. Por eso, el Zohar nos enseña que el Sitra Achra debe ser apaciguado. Hay una parte de los mandamientos divinos que existe exclusivamente para alimentarlo. Notas que todo existe con una finalidad muy específica. Eso solo existe por algo que ustedes ya deben haber notado a estas alturas. El Sitra Achra es parte del plan divino. Es una pieza esencial en el gran tablero cósmico. Incluso cuando sigues los mandamientos, existe una parte de ellos que va hacia el mal. Esto nos lleva a la conclusión de que el mal no es simplemente una fuerza que debe ser combatida. Es parte del equilibrio, y si no se apacigua, puede descontrolarse.
Entonces, tu objetivo no es destruir el mal, sino hacer las paces con él. Descubriendo, obviamente, cuál es el tono conciliador. Esto no significa que la conciliación consista en asumir nuevos compromisos. Creo que la respuesta para esta apaciguación está en nuestra negativa a comprender el mal como una extensión de lo que somos. Cuando repelimos demasiado nuestra esencia, como un resorte, emerge violentamente contra lo que somos. El acto en sí puede causar una ruptura. Este momento, si decidimos seguir por este camino, será importante para la peregrinación iniciada por los evangelistas, porque el mal no es solo un enemigo, también es una prueba. El Sitra Achra existe para poner a prueba la resistencia de los seres humanos. El mal cósmico no es solo un castigo para aquellos que caen en la tentación, también sirve como un medio de purificación. Para ser verdaderamente justo, debes descender al Sitra Achra, enfrentar sus tentaciones y emerger puro. Porque esconderse dentro de uno mismo es imposible. Nuestra naturaleza se vuelve inflexible ante nosotros mismos. A lo largo de la existencia, la humanidad es demasiado frágil para doblarse sobre sí misma. Como no podemos escondernos ni fingir por mucho tiempo, necesitamos aprender más sobre quiénes somos para enfrentar mejor los desafíos que requerirán nuestra esencia, y no nuestras abstracciones. Pero cuidado, el mal es traicionero. No puede ser completamente resistido y mucho menos ignorado. El Zohar nos enseña que incluso el más justo de los hombres debe interactuar con el mal de alguna manera. Job, el ejemplo de perfección, cometió un error al no apaciguar al Sitra Achra, lo que acabó retrasando la redención de los israelitas. Entonces, el mal es algo que debe ser reconocido y equilibrado, nunca ignorado. No es de extrañar que grandes nombres bíblicos cometieran errores en su camino. Todos, o al menos la gran mayoría de ellos, se perdieron dentro de sí mismos, descubriendo el adulterio, la rebeldía y la falta de fe. Este es el ultimátum divino. La verdad te hará libre. Y la verdad es lo que debes convertirte al final de todo. Cuando conozcas tu naturaleza, soportes los desafíos y emerjas como alma reformada. Como recipiente de las dádivas divinas, llegamos a la esencia de la cuestión. El Sitra Achra no es solo una fuerza a ser temida, es una parte fundamental del plan divino. Existe para poner a prueba a los justos y castigar a los injustos, pero sobre todo mantiene el equilibrio cósmico. El mal no puede ser totalmente eliminado, y el Zohar nos recuerda que para alcanzar la redención debemos aprender a lidiar con él. Entonces, la próxima vez que alguien diga que el mal es simplemente algo que debemos evitar o resistir, recuerda esto. El mal siempre estuvo presente desde el principio. Es una parte esencial de la dinámica divina. Una fuerza que, aunque aterradora, forma parte de la vida. Ahora, con todo lo que ya sabemos, sigamos adelante. Lo mejor aún está por llegar. Puede que estés pensando, ¿cuál es la estructura del Sitra Achra y cuántos nudos posee? Y la respuesta, como siempre en el Zohar, no es simple ni libre de interpretaciones. El número de nudos o respiraciones demoníacas puede variar. A veces se organizan en 10, reflejando las Sefirot, el sistema divino. Otras veces son solo 7. La verdad es que, al igual que el mal es una fuerza caótica, su estructura también es inconstante. Sin orden, es difícil catalogar estos elementos. Esto significa que mientras lo divino es meticulosamente ordenado, el mal es un laberinto de incertidumbre donde nada es fijo. Entonces, al leer el Zohar, no solo tendremos una lectura densa, sino que encontraremos una narrativa incoherente en algunos momentos. Por ejemplo, encontramos una enumeración de 7 respiraciones o vanidades que componen el Sitra Achra. Pero en otro punto, el texto nos ofrece solo 4 kelipot, las famosas cáscaras o conchas que envuelven lo divino. Esta variación nos muestra que el mal se adapta, cambia su forma y nunca puede ser completamente mapeado. Esta es la propia naturaleza de la maldad, la disimulación y la imprevisibilidad. Ya que mencioné la kelipot, partiré de aquí. Estas cáscaras que encapsulan y distorsionan la energía divina son una de las ideas más intrigantes de la Cábala. Ustedes ya saben que las Sefirot no están dispuestas como un árbol simple con capas visibles y distintas. En lugar de eso, se describen como anidadas una dentro de la otra, como esas muñecas rusas. Y claro, cada capa tiene su kelipot, su cáscara que protege y al mismo tiempo aprisiona lo divino. ¿Recuerdas la historia de las fuerzas del mal que fueron expulsadas de Keter en el proceso de higienización divina durante los primeros intentos de creación? Esos fragmentos de mal cayeron en las profundidades del Tehom, el abismo primordial.
y formaron estas cáscaras que adornan las estructuras divinas. Estas cáscaras son como la basura cósmica que quedó del proceso de purificación divina. Se aglutinan en la estructura y se solidifican. Y obviamente no permanecen allí, ajenas a todo. Intentan robar la energía divina. Volvamos al Zohar ahora. Es leyendo su segundo capítulo que encontramos un relato de cuando la Shekinah, la presencia divina femenina, está ascendiendo para unirse a Tiferet durante el primer Shabbat. Pero en medio de su ascenso, las Kelipot emboscan a Shekinah, intentando capturarla y robar su luz. Estas fuerzas no se contentan con ser expulsadas del reino divino. No es una expulsión pacífica. De cierta manera, la gran motivación de estas cáscaras es regresar a la corona, el lugar de donde fueron expulsadas inicialmente. Pero las Kelipot no son solo cáscaras inertes. Tienen forma, color y movimiento. En un pasaje casi mítico del Zohar, aprendemos que estas cáscaras se manifiestan como 4 fuegos de diferentes colores, extraídos de la visión del profeta Ezequiel. Figura que incluso acuñó el nombre Zohar en el Tanakh. El Kelipot más externo se llama Ruach Sahara, seguido por Anan Gadol, gran nube, luego Esh Mitlakahat, fuego flameante, y finalmente Noga, brillo. Ahora, aquí está el punto interesante. Noga, la cáscara más cercana a la luz divina, no es enteramente maligna. Es una mezcla de bien y mal, una especie de capa limítrofe entre lo divino y el Sitra Akra. Noga no puede ser completamente despreciada, pues también protege a la Shekinah de las fuerzas más destructivas del otro lado. Es como si el mal necesitara una capa ambigua para equilibrarse entre lo divino y lo demoníaco. ¿Cómo se relacionan estas Kelipot con los nudos del Sitra Akra? Pues bien, la verdad es que el sistema cuádruple de las Kelipot, como se ve en el Zohar, es bastante diferente de los 7 o 10 nudos del Sitra Akra. Sin embargo, estos dos sistemas de mal acabaron siendo eventualmente asimilados en las especulaciones cabalísticas posteriores, especialmente en las enseñanzas de Isaac Luria y sus discípulos. Aún así, el sistema de las 4 Kelipot nunca desapareció por completo. Continuó existiendo en los márgenes del pensamiento cabalístico como un preludio sombrío a las teorías más complejas del mal desarrolladas posteriormente. La especulación sobre las Kelipot alcanza su punto más alto en los sistemas lurianos y sabateanos y sería sistematizada en el Sefer Karnayim, Libro de los Cuernos, un texto que llevó la comprensión del mal a un nivel completamente nuevo. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos en relación a estas fuerzas? El Zohar ya ha dejado claro que el mal no puede ser completamente evitado ni destruido. Necesita ser apaciguado. La interacción con el mal es parte del proceso natural. ¿Recuerdas esto, correcto? Y esto nos trae de vuelta a la cuestión principal. El mal en el sistema cabalístico no es algo que podamos simplemente rechazar. Forma parte del gran esquema cósmico y nuestra misión es equilibrarlo. Si no lo hacemos, si no lo apaciguamos, crecerá y causará aún más caos. El mal es lo que somos, un destino del cual no podremos huir ni renunciar. Pero el Zohar aún revela secretos ocultos. Pero también no es de fácil lectura, es uno de los textos más difíciles de la historia del esoterismo. Su traducción moderna, los 12 volúmenes sobre mi mesa, representan un valioso gasto de tiempo. Un tiempo bien gastado, escrito en arameo antiguo, lo que de por sí lo hace aún más desafiante. Y al leer el texto, va en todas direcciones, todo al mismo tiempo. Pero esto no es una advertencia pesimista para nuevos aventureros. Insisto en algo que considero primordial aquí en el canal. Busca tus verdades. Y al buscarla, regresa con la convicción de quien ha recorrido un camino solo. Pero regresa también con respeto hacia los otros aventureros que, como tú, han elegido un camino distinto. Mi consejo es que, al aventurarte entre los 12 volúmenes, limpies tu mente de abstracciones puramente morales o dogmáticas. Lo divino no se horroriza con el intelecto y la curiosidad. Estos son dones que podemos y debemos disfrutar. Sobre el Zohar y sus emanaciones divinas aún tenemos mucho que explorar, y más profundamente sobre Chokmah y los hechizos esparcidos, si desean escuchar más al respecto, traeré un contenido enfocado. Este es un cuento que pocas veces se menciona y puede ser exactamente la clave para la manifestación ocultista de energías cósmicas que permean la propia génesis de lo divino. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira Magia Negra, el lado oscuro de la Cábala. Adéntrate en el mundo oculto de la Cábala y descubre los secretos que moldean la espiritualidad y la magia negra. Cuanto más exploro el misticismo y descubro cosas nuevas, más consciente soy de que no existe conocimiento sin intercambio, sin esta interconexión. Es por eso que me gusta explorar siempre algo nuevo, lo que no te están contando.
No lo hago solo para advertir, lo hago porque tengo un interés legítimo en las cosas que no se dicen. Odio el silencio de las falsas convicciones. Entonces, por ejemplo, antes de siquiera entender el lado oscuro, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cuál es tu interpretación ideal del mundo inmaterial? Esta no es una respuesta fácil. Si respondes con facilidad, tal vez necesites estudiar un poco más. Primero, necesitamos entender que todo el mundo experimenta el mundo a partir de sus propias herramientas sensoriales. Lo que entiendes como verdad es una construcción social, basada en elaboraciones internas, una parte que está altamente influenciada por el entorno. La cultura, por lo que has oído decir. Cuando hablamos de espiritualidad, una serie de palabras pueden surgir automáticamente, como libertad, elevación, alegría o la propia trascendencia. Si nos adentramos, nadando en mares más profundos, tendremos aún otras certezas, permitiéndonos descubrir horizontes más amplios. Llegaremos a los estados más elevados de conciencia y percepción, el exacto opuesto de lo que el materialismo u otras formas de definir nuestra existencia física suponen, que se concentran en la supervivencia, las presiones y los desafíos. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos esencialmente hablando de una experiencia que está más allá de los umbrales físicos, escondida en algún nivel de difícil acceso, lo que no ha impedido que diversas culturas intenten acceder a este entorno casi inexplorado. Por eso la espiritualidad parece algo tan bello y tan codiciado. No es de extrañar que la mayoría de nosotros busque una vida más íntima con nuestra esencia. Esa parte, que permanece aparte de nosotros mismos, representa un ideal de personalidad, un ideal de perspectiva. Significa que todos somos más allá de lo que somos, que poseemos algo inmaterial, intocable y que no está contaminado. Es algo higienizado, algo que nos permite un vínculo directo con lo divino. Si el alma es la obra maestra de Dios, todos somos un fragmento de la perfección. Así que la idea que quiero trabajar aquí, por sí sola, ya es escandalosa para algunas culturas. Para algunas religiones, ciertamente estoy cometiendo un crimen. Y aún así, contra todas las insinuaciones dogmáticas, descubrimos que hay otro lado de las cosas. Existe un lado oscuro en la experiencia mística, en la experiencia espiritual. Y eso es una afirmación. Oímos hablar de hechicería, del ocultismo. A lo largo de la historia, esto ha sido discutido. Chamanismo, brujería y otras formas. Y no estoy hablando solo de trucos de magia, sino de formas de experiencias que las personas asocian con otro lugar. Existe un lado oscuro en todo esto, pero es importante que entendamos algunas cosas primero. Lo oscuro para algunos es solo el otro lado para otros. Tal vez no me hayas entendido. Esto sucede porque al ponernos en el lugar del otro, estamos asumiendo una posición geográfica, sin mencionar que a veces somos observadores, a veces manipulamos nuestro entorno. Cuando tenemos una visión limitante del mundo, y esto sucede cuando el conocimiento es internalizado, terminamos rigidizando nuestra manera de ver el mundo. No podemos mover nuestros ojos en diferentes direcciones. Cuando hablamos de brujería, por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensas? Tal vez pienses solo en el término o en la condena de innumerables mujeres que morían injustamente ante la falta de conocimiento de personas poderosas. Tal vez pienses en las manifestaciones culturales africanas, y en el centro de ellas asocies el sacrificio de animales con los rituales más oscuros y malignos que existen. Y eso es parcialmente correcto, no por rigor científico o fidelidad, sino porque cuando algo te parece correcto, ciertamente siempre lo será para ti. Pero estoy aquí para cambiar eso en algún nivel. Veremos si tengo algo de suerte. Lo maligno no es lo que te asusta. Esencialmente, el mal es lo desconocido. Deberías temer lo que no conoces. Cuando arrojamos luz sobre lo desconocido, deja de tener tanta influencia sobre nosotros. Déjame explicarlo de otra manera, con algo que me ocurrió hace muchos años, una experiencia que nunca he compartido con nadie. 12 años atrás estaba regresando de otro viaje, creo que era el 7º solo en ese año. Recuerdo que traje algunos descubrimientos que llamaron la atención de un público específico, personas curiosas que querían saber más sobre mis hallazgos. Una de esas personas, tal vez la persona más rica que conocí, me hizo una invitación. Era miembro de un grupo que no puedo mencionar aquí, al menos no hoy. Recuerdo que, a pesar de haber sido una invitación formal, al llegar me encontré con varios autos de lujo estacionados en la entrada. Sentí que estaba a punto de entrar en una jaula, pero mi curiosidad fue mayor que mi mayor temor. Cuando entré en la mansión, vi a un gurú en el centro. Las personas estaban a su alrededor con una curiosidad intrigante. Muchos sonreían, otros hacían preguntas. Sentí que ese hombre era adorado.
Parecía que estaba frente a Cristo, regresando de su tumba, restaurado. Era extraño para mí porque pasé toda mi vida negando falsas verdades y siempre odié a los charlatanes. Nunca creí en el conocimiento internalizado y nunca reverencié a dioses, especialmente a los más humanos entre nosotros. Confieso que había algo en la atmósfera y, sin querer ser poético y filosófico, parecía que algo podrido flotaba en el aire. Una negatividad que nunca había visto igual. Pero todos allí no parecían compartir la misma opinión. Había sido invitado, pero no tenía certeza del motivo, hasta que me di cuenta de que las personas que me invitaron querían que ayudara a sacar a algunas personas de esa secta. Prácticamente estaban suplicando por ello. Algo estaba definitivamente mal y ahora, reflexionando, me alegra que en ningún momento fui convencido por el gurú. Y ese era un trabajo arduo. El hombre era brillante y sensible, pero sentía que su ego había tomado el control de él. Justificaba comportamientos en nombre de algún estado espiritual superior y luego descubrí, no entraré en detalles gráficos, que la situación era bastante sórdida. Verás el mismo comportamiento en asesinos famosos, en psicópatas que fueron hábiles en manipular a sus seguidores, convirtiendo aliados en víctimas involuntarias. Mis descubrimientos me asustan hasta el día de hoy. No es algo de lo que me guste hablar, principalmente porque he sido desacreditado algunas veces. Pero estás aquí por una razón y quiero honrar tu paciencia y prestigio. Me di cuenta de que existe una barrera muy fácil de derribar que separa la espiritualidad, la sensualidad y la sexualidad. Y si no sabes cómo equilibrar esa línea, si no sabes cómo navegar, los límites pueden ser sobrepasados de una manera que cause mucho daño. Es algo que Charles Manson sabía hacer con facilidad. Es por eso que muchos asesinos corrompen primero el alma de sus seguidores o adeptos. El cuerpo se convierte en un mero receptáculo sin vida y sin gran motivación. Cuando estos hombres entran en esa estructura debilitada, pueden hacer lo que quieran. Por eso muchas mujeres se enamoran de asesinos. La mayoría de ellos reciben cartas de intereses amorosos. No sé cómo anda tu vida amorosa, pero difícilmente estará más movida que la de cualquier otra figura maligna acusada de arrebatar vidas inocentes. Cuanto más famosos, cuanto más crueles, cuanto más oscuras sean sus motivaciones, más seguidores alcanzarán. Precisamente por eso siempre me he negado a dar publicidad a personas con este perfil. Son altamente peligrosos incluso en silencio, encarcelados. Recuerda que cuanto más profundo vas en el alma de una persona, más profundo e íntimo es el contacto con ella, con el espíritu. Por un lado, esto puede abrir canales completamente nuevos, permitiendo superar traumas, miedos, inhibiciones e inseguridades que nos bloquean. Pero también estás abriendo un lugar muy vulnerable. Piensa en una cirugía a corazón abierto. No se hace en la calle. Necesita ser en un ambiente esterilizado, con todo perfecto. Porque cuanto más profundo vas, más sensible es el área, y un pequeño error puede ser muy destructivo. Piensa en el mundo material y en las cosas que realmente te incomodan. Ahora imagina que esas mismas cosas le están ocurriendo a otra persona y existe un distanciamiento seguro. Estoy seguro de que tu molestia no es la misma. Es lo que supone el tratamiento terapéutico, donde mantenemos una distancia segura del material observado, buscando una solución concreta. Por eso, es importante que el buzo sepa nadar. Usaré este término para referirme al profesional cuya motivación sea ayudarte en el viaje, a interpretar la travesía. Estoy hablando de psicólogos, líderes espirituales, psicoanalistas, mentores. Estas personas entrarán en contacto con algo íntimo, algo a lo que muchas veces ni siquiera tenemos acceso. Y cuando estén allí, deberán tener cuidado con lo que harán. Te das cuenta de que necesitamos tener en mente que la persona que guiará nuestra orientación sea alguien que realmente refleje nuestros intereses. Este es el diferencial más relevante aquí, porque una persona con sus propias ambiciones servirá a sus propios intereses. Y eso es peligroso. ¿Le darías la llave de tu casa a un desconocido? Apuesto que no, pero imagina creer conocer a alguien y después de eso te sientes cómodo para abrir las puertas de tu casa. Aún así, lo ideal sería tener un nivel saludable de escepticismo con todo, ya sea con tus convicciones, tus dogmas, tus dioses, tus verdades e incluso tus intenciones. Ante la duda, por más pequeña que sea, no te permitas creer en los demás de cualquier manera. Ni siquiera creas en mí. Busca tus propias verdades y, cuando sientas comodidad, busca otras verdades. Ese es el concepto científico y lo aplico en toda mi experiencia sensorial. Cuando estudié un poco sobre los rituales chamánicos, noté algo interesante y al mismo tiempo perturbador.
Cuando algunas regiones de América aún no estaban parcialmente dominadas por un conocimiento eurocentrista, las personas que allí residían poseían un conocimiento profundo sobre hierbas y raíces. Los rituales, en su gran mayoría, ocurrían entre miembros del mismo grupo. Era una forma de compartir un conocimiento ancestral, de entender el mundo natural, de contemplar a los dioses, de tocar lo divino. Pero esto no ocurría sin un mentor espiritual, alguien que estuviera a su lado durante el proceso. Esta persona no haría uso de ninguna sustancia, lo que le permitiría moverse de manera segura por diferentes estados mentales. Y esto es conocimiento ancestral, algo que se practicaba antes de la construcción de los consultorios de Freud, antes de que la psicología se desprendiera completamente de la filosofía y abandonara por completo sus ambiciones científicas. ¿Quieres asegurarte de que solo la pureza entre allí, sin otras intenciones? Quien participe de esto a tu lado no puede ser alguien cuyas intenciones sean desconocidas. Ante la duda, camina solo. Por más que te tome mucho tiempo llegar al objetivo final, estoy seguro de que esa caminata será la más segura. Quieres asegurarte de que lo que entras sea pura intención, sin otras agendas, porque cualquier desvío, por pequeño que sea, puede causar daños muy profundos. Y cuando hablo de daños, no me refiero a algo irreversible, pero sí a problemas significativos. Es por eso que el abuso por parte de personas que te aman es mucho peor que el de un extraño. No estoy minimizando el abuso de un extraño, pero cuando una persona que te ama, alguien en quien confiaste, un padre, un educador, un mentor, un profesor, abusa de esa confianza, el impacto es mucho más devastador. Te has abierto a esa persona, confiado en ella, y ha entrado en un lugar donde estabas vulnerable, especialmente como un niño que no tiene defensas. Y cuando entras en ese espacio, cada cosa, cada pequeña cosa delicada, se vuelve extremadamente importante. Voy a darte otro ejemplo, este lo tomaré prestado de la Biblia. Cuando Dios instruyó a su pueblo sobre una serie de conductas que debían ser practicadas con valor de ley, estaba enviando un mensaje claro a ese mismo pueblo. Su santísimo lugar era un lugar donde nadie entraba, excepto el sumo sacerdote, una vez al año y por un corto periodo. ¿Por qué no? Aquel era un lugar desconocido para la mayoría de los fieles dentro del tabernáculo. Un lugar supremo, porque cuando entras en un lugar donde no hay filtros, ni capas, ni coberturas, una vulnerabilidad completamente desnuda, es necesario ser extremadamente cuidadoso. Pero no era solo eso. Dios quería que su pueblo entendiera ciertas leyes. El mundo no está dotado de libertad ilimitada. Las personas necesitaban comprender cómo eran las cosas, qué podían y qué no podían hacer. Existe un libro bíblico llamado Leyes, y el título no es casualidad. Además de establecer criterios que influyeron en nuestros propios valores morales, muestra que no toda libertad es permisiva. Necesitamos tener cautela al adentrarnos en ciertos lugares, necesitamos adaptarnos al entorno. Si alguien entraba en el santísimo lugar una sola vez sin autorización, no sobreviviría. Sería reducido a polvo. Si algún error ocurría allí dentro, incluso para quien tenía el derecho de entrar, tampoco sobreviviría. Hasta para el sumo sacerdote, la pena era la muerte. Necesitaba estar atado con cuerdas por si esto ocurría, porque nadie podía entrar. Entonces lo arrastrarían hacia afuera, ya que nadie podía entrar a ayudarlo. Así que es eso. Al entrar en lugares sagrados debemos tener en mente que estamos a punto de acceder a algo muy particular, con sus propias reglas. Lo que puede cegarte también puede ofrecer luz a los rincones más oscuros. Entonces, hablemos de los dos lados, de la luz que ciega y la luz que ilumina. Porque es precisamente esto lo que afirma la Kabbalah. Cuando buscamos una definición sobre la parte oscura, lo que la mayoría llamaría el lado sombrío, el misticismo dice que existe simplemente el otro lado. No existe una definición tan clara, y no están equivocados. Piensa en la luna y el sol. Este es un ejemplo básico, pero altamente eficaz. Ambos tienen atribuciones claras, momentos específicos y son independientes, aunque crean interconexiones. Es imposible atribuirles algo peyorativo. Lo que podemos hacer es atribuir preferencias. Algunos prefieren el día, otros la noche. El otro lado de esta manera es solo un reflejo, un espejo que refleja algo que ya no es la parte física, la parte concreta, sino una representación del todo, a través de la suma de fragmentos visuales. Y esto ciertamente nos ayuda a entender mejor las personalidades y las motivaciones. Existe la genialidad usada para el mal, y existe la genialidad usada para el bien. Y en medio de esto podemos observar también que algo naturalmente bueno puede concebir algo malo y viceversa. Entonces, el poder es poder.
¿La energía nuclear o la energía atómica es buena o mala? Depende de cómo la uses. Una palabra es buena o mala. Depende de cómo la utilices. Puedes usar tu don natural con las palabras para edificar o para causar una guerra. Cuanto más poderoso es algo, más destructivo puede ser. Lo que cambia es nuestra intención. Cómo usamos las herramientas para manipular nuestra realidad, para construir nuestros mundos internos. El bien y el mal residen dentro de nosotros. Lo inmaterial es incapaz de producir intencionalidad. Aunque un martillo sea producido para clavar, algunos lo usarán para cometer crímenes. Esto nos lleva de vuelta al propósito mismo de la existencia y a por qué estamos aquí en primer lugar. Esa es la gran cuestión de la humanidad, ¿no es así? Siempre me he preguntado, no sé si tú ya has pensado en esto, pero hoy estamos cómodos con lo invisible. Parece que soportamos más fácilmente nuestro propio silencio. Cada vez que usas tu teléfono, una computadora, cualquier nueva tecnología, básicamente estás interactuando con fuerzas invisibles y desconocidas. Creo que antes la gente aún sentía la necesidad de entender el mundo descomponiendo sus partes, pero hoy en día nadie necesariamente se cuestiona cómo ocurren las cosas. Simplemente las aceptan. Si la tecnología sirve para dinamizar sus rutinas, peor aún. Pero ¿cómo puede haber tanto poder, tanta información, tantos datos en un pequeño teléfono inteligente? Tienes que entender el mundo de la física microscópica, de la mecánica cuántica, del microchip. Y eso lleva tiempo, interés, y la mayoría de las personas están atrapadas en sus propias rutinas e intereses. Básicamente aceptamos lo que es fácil por la facilidad que produce. Antiguamente pensábamos que el mundo físico, todo lo que era más grande, era más poderoso físicamente. Y aprendimos que las fuerzas que realmente impulsan la existencia son, en realidad, muy diminutas. No descubrimos esto con una actitud pasiva como la de hoy en día. Tuvimos que desarrollar nuestro conocimiento sobre la biología, sobre la física cuántica. Todo esto permitió una evolución sin igual. Llegamos tan rápido que ni siquiera pudimos conocer parte del paisaje. ¿Cuál es el tamaño del ADN, de una célula, de un átomo, de una partícula subatómica? Y sin embargo, son esos los bloques de construcción que definen todo. Si los grandes reyes del pasado hubieran tenido este conocimiento, tal vez no habrían construido grandes monumentos físicos. Sabrían que la regencia del mundo es microscópica, como una idea. Piensa en la programación de computadoras. Parece todo muy fácil y simple. Presionamos algo y tenemos una respuesta inmediata. Pero siempre me he interesado por el mecanismo de las cosas, no necesariamente por la respuesta inmediata que producen. Cuando presionas ese botón o tocas la pantalla, eso desencadena una serie de procesos que remontan al lenguaje principal de ceros y unos. Esos ceros y unos, a su vez, se traducen en otro lenguaje y luego en otro lenguaje, hasta que se convierte en algo amigable para el usuario, es decir, la interfaz que podemos usar. Siempre me he preguntado por qué lo invisible es invisible y lo visible es visible. ¿Por qué no al revés? Si las fuerzas motrices, la verdadera realidad de las cosas, son esa red interna e invisible, ¿por qué eso no es tan obvio? Fue cuando comencé a estudiar la cábala con más rigor, tratando de entender algo que parecía importante para mi crecimiento personal y espiritual. Lo que descubrí fue algo devastador para mi conocimiento sobre el mundo. Y de esa manera comprendí por qué las cosas son finitas. El nombre del concepto es Tzimtzum, y pronto entenderás la conexión de esta palabra con nuestro tema. Primero, vamos a entender esta noción inicialmente. Tzimtzum, etimológicamente, significa contracción, significa ocultación. Cuando un resorte se contrae, oculta parte de su extensión, y el concepto, que sería el valor atribuido a la expresión, no se aleja mucho de su significado. El concepto postula que, cuando tienes una singularidad con una entidad totalitaria, es imposible tener una dualidad. Incluso en la idea de la Trinidad, no tenemos realmente tres seres. Son figuras que se completan y se transforman en una sola. Donde no existen dos entidades, todo es unidad. En este tipo de ambiente, no hay espacio para la ambigüedad, para otra conciencia, en otras palabras, para nosotros. Según esta noción, y antes de que tengas dudas, estamos hablando de la creación del mundo. Dios abrevió su propia luz, contrayéndola al máximo para que se creara un vacío. De ese vacío, pudimos existir. De lo contrario, no habría espacio para nuestra existencia. Recuerda que Dios llena todo el vacío y el horizonte es dominio divino. Somos lo que somos porque de la infinitud nació la finitud. Ahora, mientras esa conciencia domina, como dije,
No hay espacio para nada más. Piensa en un profesor infinitamente brillante, cuya inteligencia está completamente revelada. Domina tanto sus clases que nadie puede anticipar sus palabras, pero él puede ver claramente todas las intenciones y mecanismos del aula. ¿Crees que alguien podría superar su conocimiento? ¿Habría espacio para que algún alumno pudiera siquiera entrar en el aula? No me refiero a entrar físicamente, sino a estar en ese espacio. Mi respuesta es no. Entonces, el profesor necesita hacer algo para permitir espacio para el otro. ¿Y qué es eso? El Tzimtzum, ¿lo entiendes ahora? Él necesita retirarse, retroceder, piensa en el agua retrocediendo y permitiendo que aparezca la tierra seca. El profesor retira su inteligencia, la retrae, por así decirlo. No desaparece, simplemente se interioriza, no se está expresando. Esto no significa un momento de ignorancia, tal vez signifique sabiduría. No necesitamos imponer lo que sabemos a quienes carecen de conocimiento. Al contrario, enseñar supone un cuidado estratégico con lo que conocemos para no correr el riesgo de pensar que lo sabemos todo y que nadie puede contribuir a nuestro propio camino. Sé que enseñar también implica esa relación jerárquica, pero los mejores profesores que conozco son aquellos que aprenden a medida que enseñan, porque supieron abrir espacios para que otros florecieran y dejaran sus contribuciones. El Tzimtzum trata más de permitir que de crear. Como educadores no somos divinos, no creamos nada. Solo somos facilitadores, excavadores por naturaleza, en busca de un oro que nunca es nuestro. El conocimiento no se posee, no se extingue, se aglomera, evoluciona. Por lo tanto, el Tzimtzum es, en realidad, el poder de retener, el poder de contener, de abstenerse, como lo hace un buen profesor, ajustando sus ideas para adaptarse al alumno. De esta manera, él permite igualarse. Pero en este caso, primero necesitas dejar de escuchar tus propias ideas y silenciar completamente tus egos. Esto permite la creación de un nuevo camino, un nuevo punto de observación. Al darte cuenta de que existe otra conciencia, el estado más elevado de conciencia, esa unidad integral, necesita ser ocultada. Debes contraer como lo haría un resorte para expandir, y eso deja espacio para que el otro emerja, como Dios hizo en su infinita sabiduría. Y el otro no es algo malo, al contrario, hay una razón para ello. Necesitamos la separación individual con el objetivo y la intención de que esos dos se reúnan. De forma poética, te juro que intenté no ir por este camino. Es como si fuera una larga historia de amor. De la unidad concreta e integral, sin fragmentos ni vacíos, pasamos a una multitud que en su propia mente y conciencia puede verse como separada, pero que, en realidad, también forma parte de esa realidad. Y nos corresponde a nosotros integrar todo ese conocimiento, abrir espacios y lagunas, cerrar aristas y retomar el ejercicio. Volvamos al ejemplo. Ahora tenemos a un nuevo educador. Una persona que es capaz de desconocer por el conocimiento ajeno, alguien que no es fácilmente seducido por el ego. Ha aprendido a ocultar su conocimiento y ha permitido que el alumno crezca ante sus ojos. Sus preguntas ya no son respondidas rápidamente por su propia conciencia. Después de este ocultamiento y silencio, comienza un flujo lento de conciencia. Un flujo lento que la filosofía cabalística luriánica llama Kav, que significa una línea recta. Piensa en esto como algo afilado, como un cuchillo, es certero. Los cabalistas lo entienden como un receptáculo que recibe la conciencia del otro, porque nos hemos retraído. Y si quieres ver esto de otra manera, observa cómo se concibe un niño. Cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide y ocurre la concepción, no es como si de repente apareciera un niño. Tienes una célula fertilizada que se dividirá, luego se dividirá de nuevo y otra vez. Y aunque esto dure 9 meses, sabemos que cada semana es desafiante en la gestación y contempla una etapa que no puede ser omitida ni descuidada. Para tener un niño sano al final, cada elemento debe seguir su curso conforme a un guión biológico. ¿Pero quieres otro ejemplo? Piensa en la siembra, un ejemplo muy utilizado en el cristianismo. Cuando miramos una semilla, no vemos en esa visión la concreción ideal del fruto. No podemos ver un árbol a partir de la semilla. Esto requiere cuidado, una serie de manipulaciones físicas, un ambiente propicio y tiempo. Miras esa única célula y jamás imaginarías en lo que podría convertirse. Pero lo mismo ocurre con todo en la existencia. Cuando plantas una semilla de manzana en la tierra, sucede el mismo proceso y luego florece en un árbol. Por lo tanto, hay un proceso, y eso es lo que los cabalistas llaman Seder Hishtalshelut, el orden cósmico, la evolución de cómo la energía se transforma en materia, cómo la singularidad evoluciona hacia la diversidad.
No es algo que sucede por choque, por el inmediatismo. Todo es parte del viaje. Esto también requiere paciencia. Por eso prefiero entender esto como un flujo de conciencia más que como una conciencia rígida que se transmuta inmediatamente a otro estado. Nos tomó mucho tiempo ser quienes somos. Toma el mismo tiempo abandonar lo que ya no deseamos ser. Y el propósito es que esa diversidad reconozca la unidad integral, que es esencialmente la búsqueda de la teoría del campo unificado, la unidad que los seres humanos siempre han buscado. De hecho, esa es la esencia de la ciencia. La ciencia es realmente un viaje espiritual, aunque no lo llamen así, pero esencialmente es la búsqueda de la conexión subyacente entre fenómenos aparentemente separados y diversos. Y a partir de aquí sabemos con certeza que existe una unidad integral. Entonces ahora tenemos una especie de dicotomía. Una unidad integradora que conecta todas las partículas subatómicas, todo el ADN y así sucesivamente, y al mismo tiempo, definitivamente existe diversidad. Estás tú y estoy yo. El interés propio ha entrado en escena. Así que el Tzimtzum tiene un efecto secundario. ¿Y cuál es ese efecto secundario? Con la bella intención de crear diversidad, también surge la posibilidad, y debe haber la posibilidad, de que nos rebelemos contra todo. Incluso contra esta idea. Ese es un don natural que poseemos. Si existe diversidad dentro de lo indivisible, se han roto reglas. Lo que creemos saber no es necesariamente una farsa, pero no contempla el mundo tal como es realmente. Y eso ocurre cuando nos damos cuenta de que nos hemos engañado y no somos lo que creíamos ser. O, en el mejor de los casos, podemos hacer lo que nos plazca. No existe un mundo tan rígido como pensamos conocer. ¿Y en qué se convierte esto si permites que se desarrolle? No solo en interés propio, sino en egoísmo, avaricia, narcisismo y, en última instancia, en que tú me estás quitando algo, lo que lleva a conflictos, discordias y finalmente a la guerra misma. Toda la inhumanidad que el hombre ha infligido al hombre es resultado de ese tzimtzum que, en realidad, es un malentendido o una comprensión mal dirigida. Fue diseñado para darte individualidad, para que pudieras tener una conciencia independiente y luego regresar y reconectar. ¿Recuerdas que mencioné que esto es un flujo continuo? El profesor, si podemos volver un poco al ejemplo anterior, pronto tendrá un nuevo semestre y necesitará adaptarse a los nuevos estudiantes, creando espacios. Creo que este es un aprendizaje largo que necesita ser nutrido constantemente. Nuestro camino de partida siempre es la búsqueda del retorno. Así como está en lo que la Biblia llama hombre y mujer, creados como uno solo, se separan para luego reunirse como una sola carne. Esto está en la Biblia y es defendido hasta la saciedad en diversos cultos repartidos por el mundo. Esto es lo que representa el amor. El amor es una forma de trascendencia, de conectarse con algo, con una unidad mayor que es más que la suma de las partes. Cuando amamos no queremos solo al otro, queremos algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos, por más que nos dediquemos. El otro es quien produce el medio. Cuando estamos reunidos, ya no somos dos personas, somos un ideal, somos un vacío necesario. Somos, como dirá la Biblia, incluso una estructura física, somos la iglesia. Pero cuando esto se malinterpreta, y eso sucede todo el tiempo, ya no tenemos un profesor aquí. Se convierte en una entidad independiente, y es entonces cuando las cosas pueden descontrolarse. Es interesante, nadie se desvía del camino de un día para otro, lleva tiempo. Esto también es un proceso. Nuestro camino, recuerda, es siempre la búsqueda del retorno. Tal vez te preguntes por qué partimos en primer lugar. La respuesta es bastante obvia, nunca estamos satisfechos con nuestra realidad, pero en el intento de alterarla, nos cambiamos a nosotros mismos. Pero aquí estamos hablando del error, del equívoco común. Cuando el profesor se niega a contraer su inteligencia, dominando todo el recinto. Entonces, volvamos al ejemplo del embarazo por un breve momento. Ahora tenemos a un niño. Nació porque todas las etapas fueron cumplidas, a pesar de los obstáculos y las bajas probabilidades, se convirtió en lo que se esperaba. La semilla se convirtió en planta. Un niño es íntegro. No hay duplicidad, no hay mentiras, no hay engaños, ni siquiera autoconsciencia. Es importante tener esto en mente. Cuando nacemos, no poseemos nada más que un hambre por conocimiento. Muchos ni siquiera comprenden exactamente su propia existencia. Una vez escuché a un joven, cuyo trauma ocurrió en la infancia, decir que apenas sabía que existía. ¿Cómo podría ser culpable de algo malo cuando ese sentimiento aún no había contaminado sus intenciones? Una niña es, por así decirlo, alguien sin autoconciencia. ¿Por qué debería tenerla? Es pura, inocente. Pero entonces entra en un mundo,
Llamémoslo un mundo egoísta, un mundo movido por el yo, porque el Tzimtzum, ese ocultamiento, ha oscurecido ahora esa unidad interior, y es por eso que podemos herirnos unos a otros. Piénsalo. El Talmud hace una pregunta que dice: ¿cómo es posible, si todos somos un solo organismo, significando todo en la naturaleza y todos los seres humanos, cómo puede una persona herir a otra? Es como herirse a sí mismo. Eso es porque no lo vemos así, y de hecho, esa es exactamente la historia. Ignoramos al otro y aceptamos solo lo que somos. Si alguien gritara que el mundo es una fantasía de alguien que está soñando, como si los miles de millones de habitantes en la Tierra fueran solo una creación de una mente creativa, todos pensarían que ellos mismos dominan el mundo. Todos nacen sin conocimiento, pero a medida que conocen, creen que el mundo es suyo, que las cosas existen para ellos, que los dolores son elementos divinos de adoctrinamiento, que las glorias son recompensas. Los hombres, como unidad, han dominado el mundo natural con esta expectativa. Pero piensa en tu cuerpo. Piensa en tu mano derecha y en la izquierda viéndose como adversarias, o piensa en enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se vuelve contra sí mismo. Eso es trágico. Pues bien, todo esto se debe a una ceguera. Por eso se dice que una persona no transgrede a menos que tenga un momento de ceguera, un momento de locura. Esto recuerda a esa luz que ciega y que, al mismo tiempo, ilumina el camino. Anteriormente mencioné que podríamos elegir, pero a veces la misma luz que oscurece es la que produce salidas. Nunca pondrías tu mano en el fuego si supieras que es fuego y que podría lastimarte, pero no lo sabemos. Así que somos capaces de herir a otros y, en realidad, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Es parte de lo que somos. De hecho, estamos abusando, traicionándonos a nosotros mismos y a la unidad interior de la que todos formamos parte cuando herimos a otros. Cuando cruzamos las barreras de los demás, estamos cruzando nuestros propios límites. Cuando herimos, nos lastimamos. Tal vez no haya un dolor inmediato, pero algo oculto se resiente. Es por eso que numerosos psicólogos afirman que la mente no distingue al observador del participante. ¿Cómo es posible? Cuando vemos una película de terror, no solo estamos viendo algo aterrador que no tiene ramificaciones duraderas. Estamos experimentando el terror de forma integral. Estamos, en una dosis más equilibrada, dentro de la película, compartiendo los sentimientos involucrados. Cuando cerramos los ojos para ver algo ficticio, nuestra mente no lo distingue. El miedo es siempre real, por más que esté camuflado. Cuando herimos a alguien, un dolor personal nos invade, incluso si no tenemos la capacidad de comprenderlo debido a una moralidad descuidada. Y hay tantas otras implicaciones, pero quiero volver a nuestra discusión aquí. Es aquí donde el Tzimtzum puede ir en ambas direcciones. Ahora el próximo paso que los cabalistas explican es que esto es ahora una especie de corrección en el camino. Recuerda, ahora hay una disonancia ocurriendo, porque la verdadera realidad es la conciencia más elevada, que es sin costuras y unificada. Pero para que podamos existir, necesitamos tener un ocultamiento. Entonces, ahora, después del ocultamiento, ¿cómo nos conectamos con aquello que existía antes del ocultamiento, cuando toda la existencia de una conciencia independiente está fundamentada? Es aquí donde entra en juego otro mecanismo, una especie de mecanismo espiritual cósmico. Se llama Olam HaTohu, el mundo del caos, citado al principio de la Biblia. El segundo versículo se refiere a un mundo que los cabalistas místicos llaman Shvirat HaKelim, la ruptura de los recipientes, donde la energía y los recipientes no se mezclan profundamente. ¿Y por qué no? Porque la energía representa una unidad más profunda, y los recipientes representan algo propio e indivisible, y aún no han hecho las paces entre sí. Entonces hay una ruptura de los recipientes, lo que puede ser visto como algo negativo. En cierto sentido lo es, pero también es positivo. El conflicto solo es negativo si no sabemos cómo actuar. Estoy seguro de que el camino aquí es la racionalidad. Fue a través de ella que llegamos hasta aquí, y será a través de ella que descubriremos algo nuevo. Lo que cambia en el mundo no es el movimiento de las cosas, sino nuestra interacción con lo que creemos que no se mueve. Cuando atravesamos un duelo, pasamos por un periodo de negación. Este periodo no es necesariamente negativo. Es nuevamente parte de un proceso que nos lleva a la curación. Pero más allá de la curación, el proceso de duelo implica la existencia de una conciliación. Esto está en el centro de diversas culturas. El ser humano siempre ha buscado sanar, pero las tradiciones exotéricas creen más en los remiendos y en la fuerza de la conciliación.
Nunca aceptamos la muerte de alguien querido, pero llegamos a aceptar que la muerte ocurrió independientemente de nuestro dolor, de nuestra voluntad. Sentir dolor significa que, al menos, eres consciente de que algo está mal, y la conciencia es la mitad del proceso. Por lo tanto, la ruptura de los recipientes es esencialmente un reconocimiento en nuestras vidas de que algo no está funcionando. Para sonreír, tal vez necesitemos llorar antes. Intenta aplicar esto en tu propia vida. Cuando algo se rompe, surgen amplias posibilidades. Tal vez el reconocimiento de la grieta no te motivó, pero la ruptura te hizo darte cuenta de que el recipiente tal vez ya no tiene sentido, o que podemos reconstruir el recipiente a partir de sus fragmentos. Lo importante es que siempre tengamos ese momento de fuerte impacto, algo que nos motive a cambiar. El dolor, para muchas culturas, es la primera etapa hacia la elevación. Y esto, la fuerza destructiva que reconstruye, está en el centro de varios rituales de magia negra. Te diste cuenta de que di una vuelta para explicar algo que creías saber, ¿verdad? No estoy hablando de aniquilación, no estoy defendiendo lados. Y es por eso que los ceros y unos permanecen invisibles, porque ese Tzimtzum oculta ese sentido interior, y lo que nos queda es la punta del iceberg. No entendemos el Wi-Fi, pero nos beneficiamos de sus posibilidades. Miro al cielo y aún me asombro con los aviones. Aunque entiendo el mecanismo básico, todavía me sorprende cómo los barcos que pesan toneladas permanecen firmes en el mar. Por eso, todo esto vuelve primordialmente a la magia negra, el lado oscuro de la cábala. Lo que observamos, todo lo que está ahora frente a ti, es solo parte de la realidad. Observamos muy poco de lo que es real. Las fuerzas ocultas se manifiestan de maneras misteriosas. El mundo que dividimos es solo un porcentaje del mundo real. Es la parte externa, la cáscara. Los cabalistas usaron otra palabra para describir esta parte. La llamaron clipá, una cáscara externa que contiene un fruto dentro. ¿Cuál es el fruto? Toda la energía que emana del mundo, ya sea generacional, ancestral. No creo que esta energía esté aprisionada dentro de los conceptos temporales que usamos. Y toda esta energía produce electricidad. Eso es lo que es la energía atómica, eso es lo que es la energía nuclear, eso es lo que mantiene tu señal de internet estable. Por eso mencioné que el tiempo no es un elemento primordial aquí. Estoy hablando de todo lo que existió, todo lo que existe y todo lo que aún existirá. Estoy hablando de la ciencia moderna y de la ciencia que no tenía nombre y parecía magia, refiriéndome a los estudiosos que fueron desacreditados, a las curanderas que fueron condenadas. Porque todo conocimiento que no se domina se convierte en lo opuesto a lo que somos, y somos siempre puros dentro de nuestra construcción egoísta. Si alguien usara la tecnología de hoy hace 1000 años, pensarías que es magia, pero no es realmente magia. Lo que estás haciendo es acceder y manipular las energías internas que definen la existencia. ¿Hay algo similar en eso a sacar un conejo de un sombrero? Ahora, puedes imaginar que una persona espiritual también puede hacer esto de maneras diferentes. Los científicos lo hacen en el laboratorio, a través de la fisión nuclear o la fusión nuclear, o el calor extremo, o velocidades extremas, lo que sea. El universo lo hace de manera natural, ya sea a través del proceso de fotosíntesis u otros procesos que transforman una cosa en otra, como la explosión de estrellas. Existe un mundo allá afuera que se expande independientemente de nuestras intenciones. El universo es un entorno vivo, orgánicamente manipulable. Transforma energía en vida, y la vida se convierte en energía. Y de esa manera, el polvo que fertiliza la tierra crea semillas que alimentan el cuerpo que un día se convertirá en abono. Existe un ciclo sin fin, y nosotros somos, dentro de nuestra breve expectativa de vida, los seres finitos. No me parece justo que las hormigas, ese es el tamaño ideal que creo justo atribuir a la humanidad, dominen el mundo que creen conocer, a partir de lentes limitadas de su propio conocimiento. Vivimos en burbujas. ¿Es justo dominar tanto sin saber qué energías ocultas están operando al mismo tiempo? Creo que el alma, y muchos pensarán lo mismo, es la única forma posible de elevación. Por lo tanto, no es complicado entender que puede haber una persona que posea ese poder espiritual, como cuando encontramos a alguien que simplemente tiene un cierto sentido especial. No es magia. Es algo más profundo, es acceder a las fuerzas más profundas, lo cual puede hacerse de una manera que te ayude a crecer, o puede hacerse de una manera manipulativa. Tal vez esto surja por casualidad, tal vez la persona haya nacido así. No pretendo saber por qué las cosas son como son, especialmente cuando mi objetivo es destronarte de tus propias convicciones. Estaría dando un pésimo ejemplo. ¿Cuántas personas ya han manipulado a otras porque, como expliqué,
Cuanto más profundo vas, más poder tiene. Entonces, al final del día, la cábala, o el misticismo, o la energía espiritual también pueden seguir ambos caminos. Son solo instrumentos accesibles a los intereses personales. Quien les atribuye valor es la persona. Entonces, hablemos un poco más sobre esta magia negra. Por un lado, existe. Por otro, puede ser bastante peligrosa. No es casualidad que esté prohibida por diversas culturas y que tengas un temor innato hacia ella. Sin embargo, es importante saber que existe una divergencia sobre si realmente tiene poder o si es algo que está en nuestras mentes. Pero de cualquier manera, especialmente desde el punto de vista místico, estamos definitivamente hablando de algo que tiene poder. Y ese poder es alimentado por nosotros, por lo que se nos orienta a evitarlo. ¿Pero qué debemos evitar, entonces? No la energía en sí, sino el mal uso de esa energía. Hablaremos en breve sobre lo que eso significa exactamente y cómo se aplica a nosotros. Existe todo un cuerpo de literatura sobre lo que llamas magia negra, lo oculto, la hechicería. Y no estoy hablando de ilusiones, sino de cosas que realmente suceden. Algunas personas tienen el poder de entrar en espacios espirituales, pero eso se utiliza para fines equivocados, ya sea por motivos egoístas o destructivos, y, en última instancia, no para el propósito para el cual fue creado. El problema más grande es subvertir el conocimiento, suplantando energías para que se conviertan en instrumentos para el propio placer. El hombre, y me refiero a quienes somos realmente, no es necesariamente el ser más confiable para poseer un conocimiento profundo sobre la naturaleza. Una de las cosas que siempre me han molestado sobre la modernidad es que empezamos a aceptar solo lo que era nuevo, pero rara vez recurríamos a lo que era antiguo. En parte porque, de hecho, algunas cosas envejecieron porque fueron superadas. Pero siempre me ha incomodado la dificultad que algunas personas tenían para entender las intenciones de ciertos grupos, especialmente en la ocultación de evidencias que podrían cambiarlo todo a nivel global. Estoy hablando de cambios reales. No me refiero al charlatanismo, me refiero a datos reales y sensibles, a la bifurcación de la naturaleza humana, a nuestra conexión con los elementos naturales, a la elevación del alma. Decidimos, en un tratado sin firmas, que desecharíamos la vasta literatura producida por grupos esotéricos, personas que poseían un conocimiento ilimitado que muchos de nosotros solo soñaríamos con tener. Creo que gran parte de las preguntas que la humanidad se hace ahora, algunas que surgen de oraciones, están dentro de esa literatura. Tengo razones para creer que lo místico explica el mundo material. Y es por eso que encontrarás en la Biblia, en el Talmud, en diferentes libros históricos y literarios, menciones sobre hechiceros, brujería y demás. Esto realmente reconoce que existe un poder real allí. Como dije, hay una discrepancia sobre cuánto de ese poder es real. Algunos dicen que hay un poder real que Dios ha invertido en la existencia. Fuerzas que, cuando se manipulan, pueden incluso cambiar cosas naturales. Y es por eso que no debemos aventurarnos en ese camino. Nadie se aventuraría en lo misterioso sin evidencias empíricas. ¿Por qué las personas aún creen que lo oculto no puede ser revelado? Porque insisten en fingir que conocen lo que nunca han intentado realmente conocer. Nuevamente, quiero recordar que no estoy defendiendo la magia negra o el ocultismo, solo quiero arrojar luz sobre cuestiones emergentes. Cuando hablo de fuerzas antagónicas, me gusta citar el concepto de canon porque, de manera directa, el canon es lo que las personas aceptan. Pero hablando religiosamente, esta palabra se ha convertido en una elección para fomentar pensamientos que luchan entre sí en busca de supervivencia. Podemos encontrar esto en la literatura bíblica. Mientras existe un entorno canónico, ampliamente aceptado, también existe una literatura marginada. Pero atención, no estamos entrando en un entorno empírico. No existe una gran evidencia bíblica que sustente de manera integral, palabra por palabra, que solidifique el camino hacia el cristianismo, por ejemplo. Esta literatura puede haber sido manipulada, muchos creen incluso que lo fue. De esta manera, lo que queda es el canon y todas las cosas que no son aceptadas. Por eso, al estudiar a los dioses no debes abreviar a los dioses malvados por temor a que tu Dios piadoso te juzgue por ello. El mundo es plural, la diversidad existe, por más que seamos ciegos. Y existe lo bello y lo feo. El valor que le atribuyamos es una elección personal. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para recibir futuras notificaciones.